vamos a estar platicando de un tema bastante complejo y que, híjole, es un tema bastante extenso también, que por supuesto hoy pues no lo vamos a terminar de abordar. Vamos a dar algunos puntos que son importantes de cómo podemos trabajar el bullying en casa con nuestros niños, porque la intención es brindarles herramientas para que ellos puedan protegerse, para que ellos sepan qué hacer, para que ellos sepan identificar, pero también que ustedes hoy como papás o mamás puedan considerar cuáles son las afectaciones del bullying para mi hijo, pero no solo también ver para nuestros niños, sino también qué sucede con los niños que practican el bullying y qué es lo que está sucediendo en las escuelas. Yo les estoy platicando hoy desde mi ciudad. Yo estoy en la ciudad de Tijuana, que está en México. Estoy haciendo frontera con Estados Unidos y aquí parte de nuestra cultura pues es sí adoptar una cultura de Estados Unidos. Aquí es una bicultura. Entonces, pero esto no es exclusivo de alguna clase social ni exclusivo de algunas zonas y no quiero decir de edades, porque de hecho el bullying los niños empiezan a practicarlo a partir de los 8 años más o menos, ya con una conciencia como tal, y cuando están más pequeños no es bullying, quizá a lo mejor es un comportamiento agresivo que no es lo mismo del bullying, porque el bullying ya estamos hablando de violencia, donde ya se quiere lastimar, y cuando los niños son más pequeños, de 3, 4 años, por ejemplo, ahí todavía no. Incluso hay niños pequeños de 2 años que suelen como morder. Esto es algo muy natural, es parte de su desarrollo porque están explorando el mundo. Hay que trabajar con ellos los límites, eso es cierto. Pero aquí el punto es qué puedo yo hacer desde casa. Y yo les platico que es una situación que se ha ido haciendo un tanto más intensa porque y lo voy a tocar hoy aquí, insisto, espero que Facebook no me baje el video. En México, mucho del bullying ha estado cambiando con el tiempo. No es lo mismo ahorita hablar de bullying que hablar hace unos 10 años. Seguramente tú ya lo has visto en las noticias. Hace unos días hubo una situación aquí en México que le dio la vuelta a todo México. No sé si también se mencionó en otras partes de las noticias en el mundo también, pero aquí en México lo que está sucediendo es que las leyes se han estado modificando en las reformas para las escuelas, las reformas educativas. Como se están modificando estas reglas, al parecer se le está dando como mucha prioridad sí a los niños. De hecho, en México tenemos una ley de protección al menor que se llama la Ley de Derechos de Protección para Niños y Adolescentes. Y los psicólogos y quienes trabajamos con niños como los abogados nos apegamos mucho a esta ley para poder emitir por ejemplo, un peritaje o un documento para el juez o un asunto legal. Con estos mismos derechos, entonces las reformas educativas se están modificando para proteger al niño. Y de alguna manera se le está dando mucha prioridad, pero no se está apoyando mucho la protección a los maestros. Y los maestros están en la escuela y las situaciones de bullying se están suscitando en las escuelas. Y es ahí donde se están dejando enormes huecos. Entonces, esta noticia de las que yo les platicaba, que probablemente ya lo escuchaste en México, es la noticia del profe Esteban. Te las voy a platicar rapidito porque de aquí es donde vamos a partir. Resulta que en el 2023, en una escuela, justamente aquí en mi estado, en Baja California, en otro municipio, yo estoy en Tijuana, pero esto sucedió en Mexicali. Mexicali está como a 1 hora y media de aquí de Tijuana, dentro del estado de Baja California. Resulta que el profe Esteban es un maestro de primaria y él en una escuela pública son turnos por la mañana, turnos por la tarde. Resulta que los papás de uno de los niños, de los alumnos del profe Esteban, fue a dejar al niño antes de la hora de entrada, que es a la 1 de la tarde. El niño llegó antes de la 1, creo que llegó como 15 minutos más temprano, le permitieron la entrada, el niño se fue a jugar y de hecho creo que ya había una situación de bullying que ya habían presentado los papás a la escuela y la escuela creo que no había hecho no sé si no había hecho mucho caso, no sé si ya lo estaba trabajando, eso sí lo desconozco. Pero sé que el niño ya había manifestado que había bullying en la escuela. Entonces el niño llega a la escuela y resulta que hay una situación dentro del fútbol y creo que por un empujón el niño se cae, se lastima en la cabeza.
el niño no le dice nada al profesor, sin embargo sus compañeros se dan cuenta que se cayó y conforme van pasando las horas el niño ya le expresa al maestro que tiene dolor de cabeza. El maestro, como se activa el protocolo es que los maestros pueden resolver situaciones, muchas veces incluso llaman a la policía también si es necesario, la policía viene a la escuela, toma nota y se lleva a cabo. Ahora, el maestro lo que hizo fue llamar a los padres para que vinieran a la escuela y que lo llevaran al médico. Y le dan, por ejemplo, esta parte del seguro médico escolar, que todas las escuelas lo deben de tener. Y entonces los padres pasan por el niño, lo llevan al médico, a un hospital privado, y entonces ya los médicos pues le hacen algunos análisis, pero es como, lo que tengo entendido es que le hacen una nota como muy sencilla, no hay una revisión profunda, de hecho creo que no hay una tomografía como tal, se quedó como pendiente y no la hicieron. Pasan los días porque pues el niño va al médico, le dicen que todo está muy bien, incluso creo que le dan paracetamol solamente para el dolor, el niño se va a casa y creo que unos 3-4 días después pues el niño muere. Okay, justamente por el golpe en la cabeza. Los padres, claro que hacen la denuncia, detienen al profesor, el profesor pues está detenido, eso fue en el 2023, hace una semana pues vuelve otra vez a salir todo esto, porque esto puede ser un precedente para que las reformas justamente en las escuelas se puedan modificar, para que sea un cuidado también para los maestros y que las escuelas sea un espacio seguro. ¿Okay? Porque yo les decía que se han modificado tanto las reglas escolares que la prioridad es para los niños, y eso estoy totalmente de acuerdo, pero dejan fuera los maestros. Y cuando los dejan fuera, los maestros no tienen herramientas para poner límites. Por eso es que hoy el contexto dentro de las escuelas está siendo muy complicado. Y digo, ahora ya resulta que pues el maestro, tengo entendido que su proceso todavía no ha terminado, y tengo entendido que el juez creo que la sentencia fue que creo que le dieron algunos meses nada más de, no sé cómo se dice cuando está afuera, pero tiene que ir a firmar cada semana al juzgado, pero no lo declararon inocente. Algo así es lo que tengo entendido, el proceso no ha terminado. Esto pues obviamente da para más, ¿no? Pero yo lo que les quiero decir es que justamente cuando yo cambio a mis hijos de escuela, porque pues a mis hijos este ciclo que terminaron fue su primer ciclo en una escuela nueva, no es la primera vez que yo busco escuela para mis hijos, y como psicóloga pues busco diferentes puntos, incluso busco, pues ya hubo un incidente por ejemplo en una ciudad donde hubo una guardería, donde hubo un incendio y hubo una catástrofe terrible para los niños. Busco yo hasta la salida, situaciones de bullying, cómo las abordan, etcétera, muchos lineamientos. Y de hecho yo muchas de las escuelas, de todas las escuelas que yo visité, ninguna tenía el 100% de algo que yo dijera, esta escuela es maravillosa. Todas las escuelas tienen detalles. Sin embargo, en todas las escuelas, cuando yo, que tengo una niña en la secundaria, en todas las escuelas hablaban del bullying, en todas. Y en muchas de las escuelas ya a nivel de secundaria y preparatoria se hablaba mucho de que los jóvenes suelen ser muy groseros, muy altaneros, muy irrespetuosos con los maestros, gritándoles e insultándolos y diciéndoles frases como yo pago tu sueldo y te callas y haces lo que yo quiera. Y eso se los estoy hablando ya de la etapa de los adolescentes en la secundaria y en la preparatoria, que en la primaria baja no se da. Lo que yo les platicaba, que el bullying empieza más o menos alrededor de los 8 años, cuando hay una conciencia ya como tal, que el niño ya quiere lastimar a otra persona, ¿no? Y llámese un niño más pequeño de la misma edad o incluso alguien más grande. Ya hay una violencia como tal. Y en niños más pequeños no se da. No te sorprendas si de repente empiezas a tener conflicto en la escuela o conflicto con los compañeros de tu hijo o con las reglas de la escuela conforme tus niños van entrando, pues ya, por ejemplo, como a la pubertad. Y es justamente el comportamiento de los niños parte del desarrollo, pero parte también porque faltan mucho las reglas en casa, los límites y los valores. De hecho, quienes trabajan conmigo en la consulta saben que yo trabajo mucho con valores. ¿Qué quiere decir? Que en casa cada familia tiene sus propios valores y los tienen
tienen un concepto muy particular y eso está muy bien. Aquí la situación es que muchas veces esos conceptos de valor, no hacen match con lo que hay afuera en lo social y es ahí donde los niños pueden tener un choque y hay un conflicto dentro de la escuela porque el niño no se está pegando a las reglas. Entonces es importante saber que cada familia debe tener valores y que debe de tener que sean valores que sean congruentes con la sociedad, que quiere decir que lo que tú enseñas a tu hijo sobre el respeto debe ir acorde a lo que hay en la escuela acerca del respeto, porque si como padres no lo enseñamos en casa, créanme que afuera el entorno, la escuela o donde tu hijo se desenvuelva, se lo va a enseñar y muchas veces no es de la manera más saludable o que sea de la manera más amable, ¿ok? Entonces, quise empezar a trabajar, a platicar con esto del profe Esteban. Yo no se los he compartido aquí en la plataforma, se los voy a compartir también. Y mi intención no es generar, porque de hecho ya algunas veces cuando comparto estas noticias, mi intención no es generar likes ni generar morbo. El punto es que escuchemos la situación, tomemos para trabajar en casa, que sea información para tomar en casa. Ese es mi objetivo. No lo he subido, yo les decía, porque de repente cuando subo esto, pues ahí la situación se torna un tanto negativa. Y hoy me pareció importante porque el bullying es algo que está presente dentro de las escuelas, pareciera algo muy normal, algo muy constante, que desafortunadamente se está dando justamente porque los niños, como están viendo más tiempo el aparato, tienen menos tiempo de juego, tienen menos tiempo para pensar, solucionan menos, la frustración y la desesperación, esto de la recompensa, o sea, esto del placer súper más rápido. De hecho, consulta, me han llegado niños ya con esto del dedo en la pandemia. Yo recuerdo cuando estábamos muy pegados al aparato, alguna vez llegó un niño con estos gestos, con la mano así, y era como, o sea, ¿a qué hora saco mi iPad? ¿A qué hora saco mi celular? Y es esto. Algunos de los niños, más de uno ha llegado a consulta para preguntarme, ¿dónde está la televisión o a qué hora me vas a prestar un iPad? Porque también, de hecho, muchas escuelas trabajan con aparatos electrónicos. Entonces, los niños no tienen tanto tiempo de juego, no tienen tanto tiempo de pensar, tanto tiempo de solucionar, tanto tiempo de socializar y están muy pegados al aparato y eso genera estrés, más todo el contenido violento que por supuesto los niños lo aprenden y lo llevan a cabo fuera de la escuela. Y incluso los niños cuando están muy pequeños no hay una conciencia sobre la realidad de la fantasía y no entienden mucho porque son muy pequeños. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones en las escuelas que en Estados Unidos, porque ya lo hemos platicado aquí en la página acerca de los tiroteos en Estados Unidos, cómo prevenirlos, cómo informar a nuestros niños, pero en México esto no está muy lejano porque ya se está dando en México que los niños porten armas en sus mochilas y que sucedan situaciones terribles dentro de las escuelas, ¿ok? Y es justamente esto, por demasiada sobreinformación, sobreestímulos para los niños en las pantallas y que los padres no estamos muy cercanos a nuestros niños, ¿ok? Me parece que es un tema importante porque durante el mes de julio vamos a estar hablando en julio y agosto, situaciones que nosotros podemos trabajar, herramientas para que nuestros niños vayan preparados para el ingreso a clase, ¿ok? Y aquí el trabajo va a ser que nosotros primero debemos informarnos para darles herramientas a ellos, ¿ok? Así que primeramente voy a hablarles acerca de lo que es el bullying. El bullying sí es esta situación donde un niño molesta a otro, ¿ok? Y generalmente esto sucede en la escuela porque es donde los niños pasan mayor tiempo con sus compañeros, pero también el bullying puede pasar incluso dentro de casa, puede pasar cuando los niños salen a jugar con los vecinos, cuando los niños incluso están en una fiesta, en un cumpleaños compartiendo con otros niños. Y aquí el bullying es una situación donde hay una violencia de una persona hacia otra persona. Y de hecho yo a los niños en consulta también se los explico como bullying entre los adultos, porque también el bullying se da, por ejemplo, en los espacios de trabajo, ¿ok? El maltrato. ¿Okay? Porque esto al final es maltrato, yo se los explico a los niños como maltrato o violencia. Ya hemos hablado mucho de estos conceptos aquí en este espacio, pero se los vuelvo a recordar y aquí son dos conceptos. Uno es la violencia y otro es las agresiones, ¿ok? Y parecen palabras que son como hermanas primas, pero son conceptos muy diferentes. Las agresiones
son una manera en la que el niño puede conducirse de una manera agresiva, un comportamiento agresivo, pero no tiene intención de molestar a otra persona, no quiere lastimar, su intención de él no es pegar, no es morder, simplemente son impulsos y es un comportamiento. Por ejemplo, ¿les ha pasado que de repente a veces se encuentran, porque nos ha pasado también incluso a los adultos, que quizá a lo mejor de repente llega alguien y te empuja, ¿no? Pero no quiere lastimarte, simplemente te codea para decirte, mira, mira quién llegó, ¿ok? Pero te empuja, te da del codo, ¿ok? O los niños que de repente van corriendo y empujan, por ejemplo, las strays, pero empujan quizá a lo mejor muy fuerte. El juego, de hecho, es tocar y corretear uno detrás de otro, ¿ok? Pero quizá a lo mejor corre uno más fuerte y lo empuja con mucho más fuerza, o cuando lo detiene lo jalonea. Esos son comportamientos agresivos. El niño no sabe medir su fuerza, el niño no se da cuenta que está jaloneando de tal manera, el niño no se da cuenta que con las palabras que dice está lastimando, el niño no quiere hacerlo. Es un comportamiento aprendido y es muy probable que en casa este comportamiento agresivo se tenga en casa. Este comportamiento agresivo también se puede dar con palabras. Por ejemplo, de repente a veces practícalo, revísalo para ti en casa. Por ejemplo, el otro día vi un video que se los voy a subir aquí para compartirlo, para que podamos platicarlo. Es un video donde hay un adulto, es una pareja de novios, porque las alertas habla sobre la pareja, pero yo se los voy a dejar para los papás, para que vean cómo los niños lo aprenden. Es una pareja que, pues no sé si son novios o esposos, pero son adultos que están dentro de un carro y la chica trae un café y de repente se le empieza a caer en el carro. Y el hombre voltea y la mira con cara de, como de desenfado y de molestia. Y la chica, muy amable y sonriente, pues se pone a limpiar. Pero él está muy molesto, aun cuando ella está limpiando, él es muy molesto. Esto podría ser un comportamiento agresivo si es que nadie se lo ha dicho. Y este es un comportamiento que muchos de los padres solemos hacer, tener estos comportamientos hacia nuestros hijos. O sea, ya se les cayó algo y el primer impulso es regañar, ¿ok? Ahora, podría ser agresión si no nos hemos dado cuenta. ¿Qué van a hacer los niños? Atenderlo de la misma manera. Quiere decir que si la maestra ya en la escuela u otro adulto lo trata igual, el niño lo va a normalizar y él va a pensar, aquí no ha pasado nada. Lo va a aprender, lo va a aplicar con sus compañeros, pero también lo va a recibir de alguien más. A diferencia de la violencia es sí querer lastimar a otro, es planearlo acá en la cabeza, es saber que el empujar no está bien y aún así lo voy a empujar para tener algo yo de beneficio. Es querer sí lastimar, ¿ok? Y ese querer sí lastimar los niños lo van aprendiendo por ahí a partir de los 8 años más o menos, ¿ok? Y ayuda mucho que desde temprano empecemos a trabajar en la empatía. Ahora, ¿cómo podemos trabajar esto? Porque de hecho yo lo trabajo en consulta como la agresión, la violencia, como los maltratos y el abuso. Porque todo esto es un juego de palabras que al final sí hay que decirles a los niños tal cual. De hecho, cuando hablamos del cuidado del cuerpo, así como las recomendaciones, hay que hablar de todas las partes del cuerpo con nombre, como se llaman. Así tal cual hay que hablar de que eso es violencia, eso es agresión. Y darle a los niños el poder, porque en consulta se los digo, tu poder como superhéroe es tu voz. ¿Qué quiere decir? El decir lo que sientes y el permiso de los papás, que eso lo trabajamos mucho en consulta. Tu trabajo, papá, es darle permiso a tu hijo de que use su voz. ¿Qué quiere decir? Que nuestro trabajo es escuchar, terminar de escuchar todo lo que el niño quiere decirnos para que tú como padres puedas tener una conversación, darle herramientas y que pueda haber una situación de escucha en casa donde el niño sabe que es escuchado, sabe que está cuidado, sabe que el adulto le pone atención y sabe que el adulto le da herramientas, ¿ok? Ahora, muchas veces en consulta, cuando hablamos, por ejemplo, yo te decía agresión, violencia, maltrato, abuso, los niños, yo les hablo de que los empujones pues no son correctos, ¿no? Incluso cuando hablamos de la gestión emocional, hablamos que el enojo está súper bien, es, uy, qué maravilloso, uy, gritar, pegar, uy, aquí sí lo practicamos, eso está muy bien, ¿ok? Y los niños se sorprenden porque pues muchas veces les hemos dicho que no está bien. Ok, pero no les hemos enseñado cómo ni cuándo es el momento adecuado. Sí puedes pegarle a un cojín. Sí, ves como si puedes pegar. Estás enojado, puedes salir a patear una pelota. Puedes patear todo lo que quieras. Ves como si puedes patear. Y gritar, le puedes gritar también a un cojín. ¿Ves cómo puedes gritar a un cojín? Uy, al cojín no le va a doler ni se va a molestar.
Y los niños dicen, claro, ¿ok? Después los niños razonan y dicen, claro, si no le puedo pegar a la persona porque le duele, después los niños razonan, entonces ¿por qué mi mamá sí me pega a mí? Y de repente los adultos y dicen, ¿y ahora qué hago? Así tal cual. Yo no sabía que no estaba bien, porque a consulta también los papás vienen a aprender. Entonces los papás le dicen, yo no sabía que dar nalgadas no era correcto. Ahora lo estoy aprendiendo y estoy trabajando en no hacerlo. Por eso yo también vengo a aprender con Mónica. Y entonces esto es algo que los niños aprenden y entonces aprenden que eso se llama violencia, que eso no está bien y que eso pues las personas no se pegan. Pero los niños aprenden a decirlo, a identificarlo, a decirlo y a parar, por supuesto. ¿Okay? De hecho, el otro día yo les puse un video también y al final creo que terminé eliminándolo porque yo les decía que se toma de una parte negativa. Yo les subí un video donde hay una persona que de hecho yo sigo mucho en Instagram a un chico que él es español, me parece, y él se dedica a defensa personal para los niños y te pone escenas y después se las replica en su espacio con otras personas y te dice en la defensa personal. Y la gente aquí en la plataforma pues lo vio como muy mal, como al final como una agresión. Y la defensa personal no es agresión, de hecho no es pegarle a otra persona, es aprender a defenderte, aprender a protegerte de agresiones, de violencia de las otras personas. Cómo usar tu cuerpo o cómo incluso, porque incluso no das golpes, sino hay ciertas, porque se los platico yo porque yo llevé a mi hija a estas clases de defensa personal aquí en la ciudad de Tijuana, que si gustan con mucho gusto les voy a pegar aquí un video de Carla Soto, que ella es la directora de esta escuela que da defensa personal a adultos, a adolescentes y a niños en diferentes puntos de la ciudad para que puedan verla. Y ella tiene amplia experiencia, está muy capacitada y ella, este es su rango, ¿ok? Su perfil, perdón. Y ella enseña a los niños con estrategias cómo usar sus brazos, sus piernas, el que sal corriendo, o sea, estrategias para que los niños puedan hacerlo. Y en consulta no es que yo les enseñe defensa personal, pero cómo usan sus brazos a manera de poner protección los niños con quien les está atacando, tal cual. ¿Me explico? Entonces, me pareció importante platicarlo el día de hoy para que ustedes como adultos se sienten a revisar qué estamos haciendo en casa, yo como papá o mamá, que quizá a lo mejor estoy normalizando violencia y yo no sabía que era violencia, ¿ok? Y me refiero a las caras, a los gritos, al tono de voz, al sarcasmo, a la ironía. Eso, de hecho, se considera violencia. El sarcasmo es violencia, ¿ok? Y otra vez los niños lo aprenden y aquí otra vez los niños lo normalizan y lo reciben. Por eso es que cuando ya hay un bullying mayor, donde hay un empujón o una situación ya mayúscula, donde hay un golpe fuerte, etcétera, es donde los papás, claro que nos escandalizamos, pero esto no llegó a este punto de la nada, sino que antes estuvo cocinando desde muy poquito y fue subiendo. ¿Ok? Ahora, yo les platico también, por ejemplo, de una de las escuelas que una mamá me compartía, que una de las escuelas, de hecho, aquí en Tijuana, y eso suele verse y no me dirán que no es cierto, que de repente si la maestra o la directora o la coordinadora tiene un hijo dentro de la escuela, dentro del mismo espacio escolar, a veces estos niños suelen sentirse pues mucho más valientes y suelen ser mucho más desafiantes y hay conflictos con el niño porque pues el niño se siente de alguna manera muy protegido porque pues nadie le puede hacer nada y muchas escuelas lo manejan y desafortunadamente estos niños, yo no he escuchado hasta ahorita que haya algún niño que yo haya escuchado que es el hijo de la directora o el hijo de la maestra, que es muy amable. Lo que yo he escuchado, y digo, no es una regla, pero justamente es que es el niño que empuja, el niño que se forma primero en la fila, el niño que se le da primero la prioridad y los demás niños lo ven. Y esto es triste porque al final de cuentas en consulta lo trabajamos como esto también es bullying, ¿ok? Porque también hay una conciencia del adulto que otra vez es mi hijo y entonces hay una prioridad. Y muchas escuelas me ha tocado ver porque los psicólogos pues vamos a hacer observación a los niños también cuando vienen a consulta por parte de la escuela que los refieren para trabajar y mucha dinámica de esta se cocina dentro de las escuelas. No es un secreto.
¿ok? Entonces yo les decía que me pareció importante platicarlo el día de hoy, qué es lo que podemos hacer, por qué es tan importante abordarlo. Yo les decía, les platicaba del profe Esteban también, justamente porque como se han modificado las normas escolares, muchas veces los maestros ya no tienen mucho como de dónde detener o de dónde poner tantos límites, porque la prioridad es el cuidado de los niños. Y cuando hablamos de la prioridad del cuidado de los niños, incluso muchas escuelas aquí en México y en Estados Unidos, aquí en México no tanto, pero allá en Estados Unidos sí, la regla es que los niños no se tocan. Me refiero que ya no se les puede tocar de la mano para guiarlos, ya no se les puede tocar si el niño se ha caído, ya no se le puede tocar para ayudarlo a levantar. Y muchos maestros ya no saben qué hacer. Lo sé porque, pues otra vez, como estoy en la frontera aquí con Estados Unidos, vienen muchos de los niños de Estados Unidos conmigo para trabajar en consulta y me platican la dinámica de las escuelas y las maestras ya no pueden hacerlo. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, de llevar al niño, porque allá tienen espacios donde tienen el tapete de la calma, que le llaman los niños en consulta. El tapete de la calma es cuando hacemos un espacio con material, squishies, pelota, los cojines que yo te platicaba, hojas para dibujar, un cuento sobre las emociones y el niño pueda regularse y regresar. Y para esto lo hacemos en consulta y muchas escuelas ya lo tienen, muchas escuelas privadas en México y escuelas en Estados Unidos lo tienen, por ejemplo en los preescolar. Entonces, muchas escuelas lo llevan a cabo, pero dejan que el niño vaya solo y al niño le cuesta trabajo regularse. Y lo dejan solo porque ya no puede haber un contacto físico del adulto con el niño a manera de proteger. Y esto muchas veces hace, insisto, que el niño sea mucho más retador, mucho más desafiante y que rompa las reglas y los adultos se quedan sin poder hacer nada porque las reglas están cambiando. Entonces, esperamos que esta situación del profesor Esteban con el niño, una situación muy desafortunada, que sea un parteaguas en cuanto a las leyes en la escuela de protección a los maestros, porque finalmente son seres humanos también y muchas situaciones suceden en la escuela. De hecho, como mamá me cayó mucha lógica porque en el ciclo escolar con mi hijo sucedió que una vez la maestra me mandó una nota que a mí me pareció muy exagerada. Digo, ya ahorita con lo que está sucediendo del profe Esteban, digo, claro, tiene mucha lógica. La situación con mi hijo sucedió, que me pareció a mí muy exagerada en ese entonces, fue que mi hijo abrazó a otro niño, mi hijo tiene ahorita 8, pero entonces tenía 7, se abrazaron y llegó otro tercer niño y los abrazó, entonces los tres quedaron apretados, perdieron el equilibrio y se cayeron. Y la maestra me puso una nota porque pues mi hijo fue el primero que buscó el abrazo y se cayó, ¿no? Y me pareció, cuando leí la nota, dije, qué exagerado, o sea, se cayeron al suelo y no le di importancia, pero ahora pienso y digo, claro, ¿qué hubiera pasado si se hubieran lastimado? ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos accidentalmente hubiera caído en la esquina de una mesa, si se hubiera pegado con algo duro dentro de una mochila? ¿Qué hubiera pasado? Y es ahí donde los maestros se quedan sin herramientas, porque los accidentes pues suceden, y quienes somos mamás, papás que estamos con nuestros niños, a mí me han pasado accidentes con mis hijos en mi propia cara, sin descuidarlos, así suceden en mi cara y es directo al hospital. Que no le suceda a un maestro que estaba como cuidador de 20 niños o más muchas veces en un aula. Así que, ¿por qué sucede el bullying en los niños? ¿Por qué sucede? Bueno, resulta que estos niños que son los buleadores son niños que no saben cómo manejar el estrés. Y muchas veces este estrés, insisto, habría que revisar el entorno familiar en casa. Y seguramente es un entorno, pues por supuesto, nada armonioso. Seguramente ha de haber muchos gritos, generalmente hay quizá a lo mejor también situaciones de maltrato. Busquen en YouTube un video que ya está súper viejito, pero fue parte de una campaña que se hizo, como de estos ¿se acuerdan del Chavo del 8 de mucho ojo? Bueno, yo recuerdo que Televisa hacía aquella campaña y es un video muy viejo. Se llama El Sándwich de Mariana. Búsquenlo, por favor. Yo lo voy a buscar y se los voy a pegar aquí. Búsquenlo. Es la historia de una niña que siempre le quitan el sándwich, que hay una niña que le quita el sándwich. Y entonces la niña a la que le quitan el sándwich, pues ella va y entonces empieza a vigilar a la niña que le quita el sándwich, y va y la vigila a su casa y se da cuenta que allá hay una situación también de maltrato.
Y resulta que pues la hermana la maltrata a ella, mamá la maltrata a ella, el papá maltrata a la mamá, incluso el papá contesta el teléfono y es el jefe de papá que también le habla a gritos, y esto es como una cadena. Y al final pues Mariana prepara otro sándwich y juntas se comen el sándwich, y al final pues empieza a hablarle a la niña, ¿ok? Vayan y búsquenlo, porque es así, o sea, hay un contexto en casa que no es armonioso y que está generando estrés, y que por supuesto cuando hay situaciones conflictivas en casa no se sabe cómo gestionar el estrés, y es donde los niños necesitan desfogar, descargar el estrés, y por supuesto que replican lo que ellos saben. También puede ser que los niños que apliquen el bullying, que lo hagan, puede ser porque ellos mismos están en una situación donde en casa se les castiga mucho. Revísalo. Ahora, yo ahorita les estoy platicando con la intención de que quizá a lo mejor tú tienes un niño que le están haciendo bullying en la escuela, pero a lo mejor te das cuenta que a lo mejor tu hijo es el que está haciendo bullying, ¿ok? Y no te habías dado cuenta, porque a lo mejor en casa pues solemos ser sarcásticos, de repente a lo mejor pensamos, como decimos aquí, damos carrilla, que son de repente como burlas, bromas, pero que a veces ya no son tantas burlas ni tantas bromas, y que el niño lo toma como un ataque, lo aprende y lo aplica en la escuela. Y no te habías dado cuenta. Hay papás que incluso cuando yo platicaba con la psicóloga de la escuela de mi hija, que ya están en la secundaria, me decía, hay papás que hablamos hay papás que hablamos con ellos por el comportamiento de su hijo, y los papás dicen, ay, por favor, si solamente son adolescentes, son cosas de adolescentes, qué exagerada. ¿Okay? Pero este comportamiento lleva a un conflicto con otros niños y hay una situación de bullying, pero los padres no lo ven. ¿Ok? Entonces yo te decía que puede ser por una mala gestión de estrés en casa, porque hay un entorno familiar complicado, porque también hay castigos muy violentos en casa también, o porque también los mismos niños o el adolescente busca un beneficio en la parte social, o incluso el poder grupar cuando queremos encajar con otros compañeros. ¿Okay? Y eso en la adolescencia es algo muy natural, porque buscan esta parte del sentido de pertenencia y buscan la parte social de querer encajar, y es ahí donde sí, quizá a lo mejor me siento más fuerte, me siento más grande, porque de hecho el bullying es esto, el poder ejercer pues esta imposición o esta autoridad con quienes son más pequeños. De hecho el bullying es un juego tal cual de quien se siente fuerte con quien parece más débil, y el niño que parece más débil es el que lo va a permitir, y entonces no va a poner un alto, y el niño bullying va a volver a ejercer el día de mañana, y el otro niño no va a detener. De hecho, cuando yo llevaba a mi hija a la clase de defensa personal, hubo una clase donde nadie fue, coincidió que nadie pudo ir, y mi hija fue la única que asistió, y Carla le dio la clase, no recuerdo si eran 2 o 3 horas cuando mi hija iba, y toda la clase se la dio a mi hija, y hubo momentos donde ella le decía, tienes que reaccionar, porque con una sola vez que no reaccionen, la otra persona va a entender que tú puedes resistir y va a venir a aplicar la misma, a ejercer lo mismo siempre. Con una sola vez que reacciones, estás diciendo que no te gusta, estás parando, y esa persona bullying se va a retirar porque tú ya lo detuviste. ¿Okay? Pero tienes que tener esta fuerza para poder detenerlo. Y no estoy diciendo que devuelva el golpe, sino que aprenda a defenderse. Recuerden otra vez que se llaman clases de defensa personal, y no están peleando, está defendiéndose, que son situaciones diferentes. ¿Ok? Entonces, y la otra también es que justamente son niños que en casa hay una ausencia de valores, de reglas y de límites. Y los valores es que el niño no sabe qué es el respeto, el niño no sabe qué es la amistad, el niño no sabe pedir con permiso, el niño no sabe dar las gracias, el niño no sabe pedir, el niño no sabe dar y no sabe recibir. ¿Ok? Y aquí es el concepto como tú lo manejes en casa. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay bullying? Por supuesto que hay consecuencias que implican para nuestros niños situaciones que, de hecho en consulta, yo les estoy platicando todo esto porque el bullying es una de las razones de consulta en sesión, ¿ok? Porque el niño está siendo víctima del bullying, o porque es el niño quien está aplicando el bullying, o a veces las mamás llegan porque dicen, híjole, ¿sabes qué, Mónica? Que tiene mi hijo un amigo que el niño pues
por ejemplo, es el bullying, no lo menciona como tal, pero la mamá no se ha dado cuenta. Mamá dice, es que mi hijo se junta mucho con este niño pues todo el tiempo le ponen reportes, este niño no hace caso en la escuela, este niño es muy desafiante, este niño pelea con todos y mi hijo le encanta ser su amigo y yo por más que platico con él no encuentro cómo. Y entonces le damos herramientas al niño para que aprenda qué es la violencia, para que aprenda que estamos rompiendo las reglas. Y los niños de verdad, en consulta yo tengo un chiquito que ya ahorita no está tan chiquito, pero yo lo conocí cuando tenía 6 años y a sus 6 años él entendió que tener reportes no es bonito, que estar castigado porque en la escuela hubo un momento donde tú no puedes participar porque tienes todos estos reportes, no es bonito. Que cuando llego a casa con un reporte, pues mi mamá platica, yo pierdo privilegios, pues no es bonito. Y el niño no aprende. Tenía 6 años el niño. Entonces el niño dijo, bueno, él es mi amigo, pero voy a poner límites en las cosas que parecen divertidas, pero pues que al final no lo son. Y entonces el niño empezó a voltear hacia otro lado, empezó a buscar otros amigos y la dinámica después ya fue otra. ¿Ok? Esto lo enseñamos en la consulta. Entonces, esto del bullying, la verdad es que sí tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque para empezar limita el derecho de los niños, el derecho de estar seguros. Yo como mamá, que soy mamá de un niño y de una niña, mamá de un puberto y de un adolescente, yo quiero como mamá que mis hijos estén bien, pero también como mamá quiero que tus hijos, los compañeros de mis hijos, se sientan seguros dentro del espacio. Y mi trabajo como mamá es educarlos a mis hijos para que ellos puedan comportarse de una manera saludable y sean seguros para nosotros, porque cuando ellos dan esta seguridad es lo que van a buscar y es donde ellos se van a sentir seguros. Y ojalá, yo pienso, ojalá muchas mamás y papás pensaran de manera similar para que estuviéramos al tanto de nuestros niños y nosotros mismos estamos haciendo un ambiente seguro para nuestros niños dentro de las aulas. ¿Ok? Otra consecuencia también es que, por supuesto, el bullying afecta el desarrollo del niño, ¿ok? Porque muchas veces, ya ahorita les platiqué la situación del profe Esteban, donde el niño, pues terminó esto muy mal, pero hay niños otra vez que por ejemplo, los retos, de hecho, cuando yo platico con los adolescentes o los pubertos, los retos que se ven en TikTok o en Instagram, esos retos son violencia como tal, ¿ok? Y eso termina mal. Muchos de estos retos los niños terminan en el hospital, pero hay otros retos que terminan otra vez en la muerte. Y eso, por supuesto que no está bien. Son situaciones de riesgos donde te pones en riesgo tú y tus compañeros se ponen en riesgo. Entonces, la regla es no participar en esos retos. Y ayudas mucho si avisas a un adulto que se está haciendo un reto, ¿ok? Reto de riesgo. Yo los platico hacia los niños y entonces digo, no todos los retos son malos, ¿no? Pero hay retos que terminan mal. ¿Okay? Y de verdad que los niños lo entienden cuando tú te sientas con un tono de voz calmado, cuando no los estás regañando, cuando les estás explicando con un ejemplo. Los niños y los adolescentes lo entienden. ¿Ok? Entonces, esto por supuesto que afecta su desarrollo. Otra también es que los niños por supuesto que van a tener baja autoestima porque se sienten, ellos tienen miedo, se sienten intimidados, no quieren ir a la escuela. Muchos de los papás, los niños en consulta expresan que el niño no quiere ir a la escuela y esa es una de las alertas. A veces no quiere ir a la escuela, por ejemplo, y empiezan los síntomas son, me duele la cabeza, me duele la panza, no me siento bien, cualquier excusa para no ir a la escuela. Y ciertamente no siempre es una regla, porque a veces hay otras situaciones del por qué los niños no quieren ir a la escuela porque quieren quedarse en casa y el contexto es otro, ¿ok? Pero esto, cuando tu hijo te diga de manera muy constante que le duele la pancita, que no quiere ir a la escuela, justamente a la escuela porque sí quiere ir a la piñata o no quiere ir a la casa de tal persona, hay que revisar qué es lo que está pasando. O sea, veamos la situación desde afuera, con mente fría y corazón frío para ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y por supuesto el bullying se detona en trastornos de sueño y alimentación. Los niños no comen, los niños no duermen, ¿ok? Incluso dejan de jugar o dejan de hacer cosas que les gustaba hacer. Todo lo que es la parte social o la parte interactiva de cómo se están desenvolviendo su desarrollo se ve detenido y lo ves, son niños que están apagados. ¿Okay? Otra también es que, por supuesto, el bullying desencadena pues, lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión y muchas veces hasta el suicidio. Y aquí lo más alarmante es que cuando hablábamos de suicidio todavía hace algunos años atrás, esto se veía más en los adolescentes y ahora ya se está viendo más en los niños, en edades muy pequeñas. Les estoy hablando de niños de 8, 9, 10 años que ya tienen intento o que lo llevan a cabo y muchas veces es por el bullying en la escuela.
¿ok? Otra también es que te vas a dar cuenta, porque yo te decía cómo deja de comer, cómo deja de dormir, cómo deja de hacer cosas que le gustan, que le duele la panza, que no quiere ir a la escuela. Bueno, son niños que se notan aislados, ¿ok? Hay niños que son tímidos, no estoy hablando de ellos, niños que tú sabes que es parlanchín, que se mueve, que es amiguero, que le encanta el movimiento, que le encanta estar de mitotero, como decimos en México, en todas partes, pero que de repente tú lo ves apagado, ¿ok? Que está aislado, que no habla con nadie. Y es esto de no quiero ir a la escuela. Y muchas veces los adolescentes también a veces nos confundimos porque los adolescentes, un estado natural del adolescente es aislarse. Y aislarse lo hace el adolescente porque se está construyendo, está depurando todo lo aprendido para construir su propia identidad. Y este aislamiento muchas veces se puede confundir. Y esto puede ser como parte de una depresión. Ok, se los voy a dejar de tarea. Y otra, te vas a dar cuenta también porque en la escuela hay bajo rendimiento escolar. Si el bullying se está dando en la escuela, por supuesto que el niño, yo te decía, tiene miedo, no quiere ir a la escuela, no quiere hacer las tareas, está muy gruñón, está aislado, está muy apático y tiene bajo rendimiento escolar. Sus calificaciones bajaron, ¿ok? No quiere participar mucho en las maquetas, por supuesto si hay un baile no quiere participar, etcétera. ¿Ok? Y claro que con el tiempo los niños, como hay bajo rendimiento escolar que no quieren ir, hay ausentismo. ¿Qué quiere decir? Que no van. O si ya estamos hablando de más grandes, de adolescentes o en la preparatoria, pues claro que dejan la escuela o hacen pequeños descansos también y dejan de ir, ¿ok? Y también otra es que los niños o los adolescentes tienen una percepción del mundo distorsionada y negativa. Ven el entorno como algo malo y ven a las personas como malas también. Como que todos los niños son malos, alguien me va a lastimar, alguien me va a pegar. Y lo vas a notar porque incluso, por ejemplo, de hecho también de esto se hizo un reto hace mucho tiempo. Yo lo veía que como para que tú te dieras cuenta que tú no lastimabas a tus hijos, no ejercías violencia o no tenías castigos con ellos, de repente los papás hacían un gesto y pues cuando un niño es maltratado en automático lo que hace el niño es protegerse o hacer esto para atrás, ¿no? Y de repente el papá, me tocó ver uno donde el papá se quitaba el cinturón y hacía este ejercicio y entonces el niño como que se acercaba, incluso me tocó ver un bebé que se acercó y el papá se lo puso de columpio y el niño se empezó a columpiar en el cinturón. Bueno, estos niños, por ejemplo, tienen esta distorsión donde están esperando el ataque, están esperando el empujón. Si alguien lo ataca, pues lo vas a notar porque se agacha, porque no dice nada, porque se queda en silencio. Y yo te decía, revisemos qué situaciones en casa estamos normalizando para que el niño normalice estas situaciones violentas o agresivas desde afuera, ¿ok? Otras veces no hay un ambiente no hay un ambiente en casa violento, pero que quizá a lo mejor también tú sobreproteges a tu hijo y prefieres darle mucho o hacerlo mucho, hacer mucho por él. Y entonces el niño no desarrolla el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es pensar en una situación y pensar, es como si tú le dieras una caja de Legos a tu hijo y que tu hijo tuviera la libertad de construir diferentes piezas. Entonces, con estas piezas puedes construir un carro, pero también puedes construir una casita, pero también puedes, o sea, me refiero a deshacerlo y volverlo a construir. Y pensar que tal vez necesito más piezas. Bueno, yo como padre sobreprotector, yo doy la caja, pero yo mismo la construyo porque mi hijo, a veces, el trasfondo es, yo sé que él no puede. ¿Okay? Y yo voy a hacerlo para que él no sufra. Y entonces yo le hago la maqueta, yo le hago el trabajo, yo hago mucho por él y entonces cuando tu hijo llega en la escuela donde hay una situación de bullying, pues él no sabe cómo defenderse. De hecho, en consulta, cuando me preguntan, ¿y cómo hago, Mónica? Pues le digo que le pegue, ¿ok? Ya lo estás haciendo consciente de pegar. Yo les digo a los papás, usen la palabra defenderse como parte de su vocabulario desde que los niños están muy pequeños. El tiempo y el desarrollo se encargará de que los niños acomoden el concepto de defenderse. Y defenderse no es pegar. Tal vez sí, pero lo estoy haciendo para defenderme, ¿ok? Y con esto va acompañado de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Yo le digo, de hecho, a mis dos hijos, tú cuando suceda algo en la escuela, tú debes de platicarme, porque yo me voy a enterar. Lo que tú no me platiques, las mamás de la escuela me lo van a platicar, los niños, tus compañeros se los van a decir a las mamás y las mamás me lo van a decir a mí, o de la escuela me van a llamar para platicarme y de todas maneras me voy a enterar. Pero si tú me dices la verdad antes de que la escuela me llame, yo voy a pensar cómo ayudarte aún cuando tú hayas sido responsable. ¿Ok? Pero tienes que decirme para yo poder ayudarte. Hasta ahorita me ha funcionado,
¿ok? Porque la parte es ayudar, y ahora hablamos de reglas de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo podemos prevenir desde casa? Porque la verdad es que el bullying sí se puede prevenir, ¿ok? Esto es mucho trabajo para nosotros como padres, pero por favor háganlo, porque al final es una inversión donde sus hijos aprenden, yo te decía, a identificarlo, a poder pararlo, a gestionarse también incluso para saber qué hacer. De hecho, la gestión emocional se trata de cómo canalizo mis emociones, cómo las siento, cómo las conozco también, pero cómo las llevo a cabo. Porque en una situación de crisis, de una situación quizá a lo mejor donde hay, no sé, un golpe, un empuje, de repente a lo mejor tu hijo no va a saber qué hacer y se va a quedar inmóvil. ¿Ok? Y esto es una pobre gestión emocional. Y lo que queremos es que tu hijo, otra vez, que reaccione, no que sea impulsivo, porque también la impulsividad hay que trabajarla, ¿ok? Sino que pueda reaccionar y que pueda parar de manera adecuada. ¿Cuántas veces, si es que tú quizá a lo mejor te ha pasado que una situación como adulto te pasa con otro adulto, no sé, algo te pasó, y de repente llegas a tu casa y dices, híjole, si yo regresara podría hacer eso, no sé por qué no lo hice? Es así les pasa a los niños, ¿ok? O quizá a lo mejor fuiste muy impulsivo, gritaste, dijiste, hiciste, y después dices, bueno, debí haber detenido, o sea, debo trabajar, no voy a hacerlo, por favor te ofrezco una disculpa, estoy trabajando esto, eso es el impulsivo, ¿ok? Pero la otra es que nos ha pasado que ante una situación tú reaccionas, lo trabajas y después de un rato mañana te sientas y lloras, ¿ok? Eso quizás sería lo indicado. ¿Ok? Que tú puedas reaccionar, que puedas trabajarlo, y después esto cuando lloras es cuando ya te cae el 20 y dices, bueno, lo solucioné, ¿cómo es posible que haya sucedido? Bueno, es esto, ¿ok? Lo manejaste muy bien, no fuiste impulsivo, reaccionaste de una manera adecuada, pero tampoco te quedaste detenido. Y la emoción, esta gestión emocional vino después. Porque si te hubiera venido en ese momento, eres impulsivo o te detienes. Y lo que queremos con nuestros niños es que ellos aprendan a identificar. Claro que el bullying se puede prevenir en casa, ¿ok? Ahorita te voy a dar una lista para que tú puedas trabajarlo en casa, y te traje algunos libros para que los puedas también manejar, ¿ok? ¿Cómo lo puedo prevenir en casa? Pues hay que estar atentos, ¿ok? Con atentos no quiero decir, papá, que tú te pongas ansioso para ver qué es lo que está pasando, pero yo siempre les digo a los papás, aquí se los he dicho muchas veces, se los digo en consulta, por favor intenten socializar con los padres de la escuela. Hay muchos padres que no les encanta socializar, que prefieren mantenerse aparte, que incluso a veces hacen paseos, hacen picnics, salidas a la playa, etc. Incluso a veces no la escuela, sino los mismos padres se organizan, y hay padres que se mantienen aparte, ¿ok? De repente yo me he conocido algunas mamás que dicen, no, yo no me mezclo con las mamás de la escuela, no tengo interés, estoy muy ocupada. Bueno, cuando tú te mezclas, participas, socializas con los padres y las madres en la escuela, de hecho, las escuelas suelen tener eventos justamente para que los padres se conozcan. Tú conoces el contexto más de la escuela. No lo vas a conocer si no te adentras, si no conoces a los padres, porque ellos te platican. Hay padres que tienen más de un hijo y los tienen en diferentes niveles o en diferentes salones, y se tornan situaciones, y esos padres están más empapados de las situaciones que hay en la escuela. Pero tienes que conocer a los padres para poder saberlo. Entonces, por favor, relaciónate con ellos. Hay mamás que incluso en las escuelas lo que hacen es, ellos se postulan como voluntarios, como vocales en la escuela, como parte de la coordinación del equipo del trabajo de padres, que es un trabajo cansado, sí, porque hay padres que me han platicado, pues cuando toca una kermesa hay que organizar y todo, pero estoy dentro de la escuela y me doy cuenta, incluso a veces estos padres participan o dan ideas para que haya una mayor armonía dentro de la escuela. Hay escuelas que a lo mejor no tienen el personal que quisiera, pero muchos de los padres participan y ayudan a que haya más orden dentro de la escuela. Y es como te vas a enterar que está sucediendo dentro de la escuela, ¿ok? Otra también es que en casa, ¿qué es lo que puedes hacer? Promueve límites, ¿ok? Y junto con esto van los valores. Los límites son reglas, lo que sí se hace y lo que no se hace. Así tal cual se los explico a los niños. ¿Cómo se los enseño yo en consulta? Jugando con cualquier juego. De hecho, en consulta, mi consultorio pues es muy chiquito. Quisiera yo tener un jardín grande para salir a jugar fútbol, pero jugamos en una mesita. Y en una mesa sacamos, por ejemplo, un Jenga, saco un pizarrón y en el pizarrón empezamos a escribir las reglas.
Muchos niños ya conocen el Jenga y yo les pregunto, ¿cuáles son las reglas del Jenga? ¿Tú sabes cómo se juega? Pues claro, Mónica, hay que hacer una torre, hay que sacar las piezas. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Pues, ¿qué es lo que no se debe hacer? Pues a lo mejor sacar 2 piezas, a lo mejor que pues no te pases al otro jugador, o sea, que le quites su turno. Ellos saben cómo se hacen las reglas de los juegos, ¿ok? Y esas reglas las escribimos en el pizarrón. Y yo les explico a los papás, imagínate que el Jenga no es un Jenga, es una situación que hay en casa. Tú tienes que poner las reglas de esa situación. Ahora, esas reglas del Jenga no funcionan para un juego de un Monopoly. Entonces, estas reglas de casa no funcionan en otra casa, porque tal vez en aquella casa ya tengan reglas diferentes. Y eso está bien. Muchas de las reglas que manejamos en casa son reglas muy similares a como las manejan en la escuela. ¿Qué quiere decir? Que en esta casa no se grita, en la escuela tampoco se grita. En esta casa se piden las cosas por favor, en la escuela también se piden por favor. En esta casa trabajamos en equipo, en la escuela también trabajamos en equipo. En esta casa se respetan los adultos y se respetan las personas, en la escuela también se respetan las personas. ¿Ves cómo hay muchas reglas muy similares, pero necesitamos aterrizarlas en casa? Porque a nosotros como padres nos quedan muy claro las reglas de la escuela. Incluso nosotros como padres muchas veces las respetamos, u otras no. Pero en casa necesitamos ayudarle a los niños a saber que también en esta casa se respeta, que también en esta casa somos amables, que también en esta casa no decimos groserías, que también en esta casa pedimos por favor, que en esta casa somos amables, ayudamos, etc. Y si te das cuenta, esto es la contraparte del bullying. Porque el bullying es maltrato, violencia, abuso o agresiones, ¿ok? Pero en esta casa, cuando yo les digo, y los papás dicen, híjole, ¿cómo le pongo no empujar? Trata de quitar los no y ve por la parte positiva, que es la contraparte. En lugar de no empujar, soy amable. En lugar de no gritar, pido las cosas por favor, ¿ok? Ven tú poniendo, ¿ok? De acuerdo a lo que tú consideres tus valores y de hecho escríbanlas en grande. O sea, estoy hablando de los valores de casa. De hecho, las escuelas trabajan, por ejemplo, trabajan un valor por mes. Muchas escuelas trabajan valores. ¿Qué quiere decir? Que hoy vamos a hablar y se lo notifican a los padres. Y muchos padres lo que hacen es, si en la escuela hoy van a hablar sobre la amistad, en casa vamos a hablar de la amistad y todo este mes en casa de la amistad, como en la escuela llevan un mes de amistad. El siguiente mes vamos a hablar sobre el respeto, en casa también lo vamos a abordar sobre el respeto, se lo traen a consulta y en consulta lo reforzamos. Y entonces los niños, respeto, respeto, respeto en todas partes. ¿Qué creen que tus hijos van a exigir cuando vayan a una fiesta? Respeto. Y donde no hay respeto, no tengo que quedarme ahí, me voy, no tengo que quedarme, ¿ok? Ya le estás dando herramientas a tus hijos. Entonces, en casa, procura promover límites. Los límites son reglas. Lo que sí se hace y lo que no se hace, y eso incluye los valores. ¿Ok? Otra también es que en casa hablemos sobre violencia. Tal cual. ¿Qué es la violencia? Pues así, la violencia, y yo se los he dicho mucho y se los he compartido en todos los videos y no me voy a cansar de hacerlo, vayan y busquen el violentómetro. El violentómetro es un termómetro de violencia que empieza en el 1 y termina en el 30 y termina con la muerte. No necesitas llegar a aquel punto, ¿ok? Quizá para los adolescentes es muy bueno que ya empieces a trabajar hasta ahí arriba, hasta los 30. Pero cuando tenemos niños muy pequeños, vas a llegar como al punto 8, al punto 10 más o menos, hasta ahí quédate suficiente. De hecho, el termómetro viene también por colores. Empieza en el verde, después se va tornando amarillo, naranja y termina en el rojo. ¿Ok? Y en el verde empieza con jaloneos, empujones, bromas pesadas, la ley del hielo, el que no te habla, ridiculizar, amenazar, quitarte tus cosas, burlarse, yo te decía manipular. Eso ya es maltrato, es violencia. Tal cual con el nombre, ¿ok? Y los niños lo explican. Yo con mi hija lo empecé a trabajar, yo recuerdo como a los 6 años, en ese tiempo yo estaba haciendo un diplomado y a mi hija le llamó la atención, como ella lo vio como un arcoíris el termómetro. En ese tiempo el violentómetro tenía 25 puntos, hoy ya tiene 30, porque ya metieron situaciones de ciberbullying. Y entonces mi hija pues me preguntó qué es la violencia, yo me senté con ella y se lo platiqué y yo recuerdo que ya había situaciones en casa donde ella consideraba que era violencia y tal cual mi hija decía, eso es violencia. Y yo me sentía súper orgullosa cuando ella lo decía frente a otro adulto, porque yo le di el permiso de decirlo con quien tú te sientas, eso es violencia y no me agrada. Y con todas sus letras y con todo el tono de voz y los adultos se quedaban. ¿Ok? Y eso ya es parar, eso ya es defenderse, ¿ok? Entonces, en casa hablemos abiertamente de lo que es la violencia, ¿ok? Si esto como padres nos incluye a nosotros, tal cual dilo.
yo no sabía que esto era violencia. Yo, pues la verdad es que no te quiero gritar, pero vamos haciendo acuerdos. ¿Qué puedo yo hacer para no gritarte? Gritarte no está bien, no debería de yo hacerlo, como tú tampoco deberías de gritar, ¿ok? Quizá yo te pido las cosas 10 veces, porque de hecho en consulta pues hablamos de estrategias para no pedir las cosas 10 veces y hacemos acuerdos. Eso se llama negociar con los niños y negociar no está mal. Ahora, hay cosas que son imprescindibles y que son no negociables. Eso también lo trabajamos en consulta, ¿ok? Y cosas no negociables es sentarnos a hacer la tarea. Cosas no negociables es irnos a dormir a las 8 de la noche. Cosas no negociables es métete a bañar después del partido de fútbol. Lavarte los dientes antes de ir a dormir, eso no es negociable, ¿ok? Y que ahora yo no te quiero levantar la voz para pedirte que te laves los dientes porque sabes que hay que lavarse los dientes. Si sientes que tu hijo no te hace caso, entonces pon otra vez una tabla de responsabilidades, escríbele horarios, incluso quieres debes lavarse los dientes, o recórtale la figurita, o ponle un reloj o una alarma, etc. En consulta todo esto lo vemos, pero esto se tiene que llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, en casa, tal cual habla sobre qué es la violencia, qué son las agresiones y pongan ejemplos. Nosotros como adultos solemos sermonear mucho porque hablamos como si estuviéramos hablando de un diccionario. O sea, ¿qué es la violencia? Los niños son muy claros y muy breves porque ellos ponen ejemplos. ¿Ok? Ponle uno, hablen de películas, caricaturas y a lo mejor no hay algo como muy claro para que los niños lo puedan entender. ¿Ok? Ahora, cuando reconocemos la violencia, hablamos tal cual del tema. ¿Qué quiere decir? Que así como hablamos de violencia, de maltrato, bullying, abuso, agresiones, pues vamos a hablar qué es la palabra bullying, que los niños lo sepan qué es. ¿Okay? De hecho, hay niños que ellos quizá conmigo no llegan a consulta porque esta sea su razón de consulta, pero ellos lo identifican para otros compañeros. Y yo les enseño, y en casa también se enseña que probablemente tú no participas, pero cuando tú ves o eres espectador, es como si participaras. Y puedes ayudar mucho yendo por un adulto a que venga a solucionar la situación y él se va a hacer cargo y sabrá qué hacer. Y tú ayudaste muchísimo desde afuera. ¿Ok? Y otra, abran momentos de comunicación. La comunicación me refiero a estos tiempos de calidad que yo sé que hoy nos cuestan demasiado trabajo porque los adultos salimos a trabajar, porque los adultos estamos muy ocupados, porque los adultos, pues que a lo mejor tenemos más de un hijo, tenemos más de un trabajo y estamos muy ocupados. Bueno, cuando hacemos tiempos de calidad, por ejemplo, sí es jugar con nuestros niños. Hay papás que dicen, pues yo no sé jugar porque a mí no me lo enseñaron. O a lo mejor había una mamá en consulta que ella decía, es que a mi hija le encantan las muñecas y a mí no me gusta jugar a las muñecas. Entonces busca algo que a ti te guste. A lo mejor salgan a caminar, llévatelo a caminar. A lo mejor vamos a jugar al té. Tiempo de calidad es cuando yo como mamá lavo los trastes e incluyo a mi hijo. Tiempo de calidad es cuando yo lavo ropa e incluyo a mi hijo. Otra vez, y de hecho esto ya está ayudando a la autonomía del niño que después él aprende a lavar la ropa por sí solo. Otra también es que cuando comemos con televisiones apagadas, celular, todos sin aparatos, nos sentamos, nos vemos a la cara y platicamos cómo nos fue en el día. En el carro, cuando estamos en el carro y mientras voy manejando, vamos platicando, ¿ok? La otra también es que antes de ir a dormir, los niños generalmente, y no me dejarán mentir, que se sueltan a preguntar, a decir, a pensar al final del día. Esos son los momentos. Hay una familia en consulta que ellos dicen, nosotros al final del día, antes de irnos a dormir, hacemos una oración. Y de la oración platicamos cómo nos fue en el día y entonces ahí se sueltan situaciones, ¿no? De hecho, en consulta hacemos, por ejemplo, pequeños juegos. Uno de ellos es que si hacemos el tiempo de calidad, por decir, yo voy a poner un reloj de 5 minutos y no sé, por ejemplo, ahorita tengo este libro. Yo voy a poner el libro en el centro y al libro le voy a compartir las cosas que no me gustan de la escuela, ¿ok? Y yo voy a compartir las cosas que no me gustan de mi trabajo, yo como adulto, ¿no? Y entonces yo empiezo a decir, bueno, a mí no me gusta el trabajo cuando, pues, mi jefe me grita, ¿no? Y el niño empieza, pues a mí no me gusta cuando mi maestra me jala el cabello. Y los papás se quedan, ¿ok? Es que nos dimos cuenta porque ahorita con estos juegos, porque en casa no abrimos espacios de comunicación. Y a veces si yo como adulto grito, estoy muy ocupado, pues menos los niños me van a decir. Entonces busquemos espacios. De hecho, en consulta alguna vez recuerdo que en un juego jugamos a la escuelita. Me acuerdo que la niña iba con su abuelita y se dio cuenta que la maestra le gritaba a los niños. Y otra mamá me platicó que ella se dio cuenta jugando a la escuelita que la maestra les jalaba el pelo. ¿Okay?
daba jalones en los cabellos o que les gritaba, ¿ok? Se los dejo de tarea. Otra también, ya casi para terminar, es cuando ya tenemos esta comunicación y nuestros niños nos han compartido cosas, busquemos maneras de cómo ayudar a nuestros niños. O sea, démosle ideas. ¿Qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Ok? Yo siempre les digo a los niños, si tú ves estas situaciones, acércate con el maestro que está en turno. Me refiero con tu maestro de matemáticas. Oiga, maestro, yo veo que Mariana le está jalando el cabello a Antonio o veo que le está molestando. Si ella no te hace caso, busca, yo le decía a mi hija, pues busca quizá a la tutora, con nombre, busca a la directora de la escuela y si no está, entonces buscamos a esta otra persona, ¿ok? Ahora, algo que a mí me funciona mucho con mis hijos y todavía lo sigo haciendo incluso con mi hija de 13 años es dile a la maestra o dile al niño, por ejemplo, ¿qué le vas a decir a tu mamá? O sea, a mí, ¿ok? Y me ha tocado que de repente el adulto se frena porque pues a veces los adultos creen que los niños no nos dicen, ¿ok? Ciertamente no nos dicen porque en casa no tenemos el hábito de abrir este espacio de comunicación, pero cuando lo abrimos, los niños, le voy a decir a mi mamá, por ejemplo, le voy a decir a mi mamá que, no sé, que Luis le jaló el cabello o que Luis me está molestando y que tú no me ayudas, le voy a decir a mi mamá, ¿ok? Y entonces el adulto se frena y entonces ahora el adulto en la escuela soluciona o en aquel espacio donde esté. ¿Okay? Otra que también me funcionaba también era que, por ejemplo, en estos espacios donde los restaurantes, donde hay área infantil, de repente, pues no sé, bajaba un niño llorando porque pues ya me sacó de la fila, no quiere que yo juegue, ya me empujó, me quitó mi turno, no me deja jugar, etcétera. Bajan los niños llorando, ¿no? Entonces yo le decía a mi hija, mira, busca al papá. Yo no sé del niño, busca al papá y vamos a decirle al papá lo que está pasando con su hijo. Al principio mi hija, pues igual pasaba con mi hijo, pues se sienten incómodos, ¿no? Yo voy y yo te acompaño, ¿ok? Pero tú dile porque pues tú le estás pasando. Si tú necesitas ayuda, yo te ayudo, ¿no? Al principio sí, yo le decía, oye, es que mi hija está jugando y mi hija me dice que tu hijo pues no las deja pasar en los juegos. De manera muy amable. Me tocó la fortuna de que yo creo que de 10 papás que fuimos a decirle, 9 reaccionaron y fueron y lo abordaron, ¿ok? Quizá algún papá me ignoró, ¿ok? Pero el punto es educar a nuestros niños. Habrá otros papás que estén en la misma onda que nosotros, qué bueno, habrá papás que no. Bueno, tú ya le diste herramientas a tu hijo y él sabe qué hacer. Ya había momentos donde mi hija, pues con mucha voluntad, ella bajaba y cuando yo la veía que bajaba, de repente ya andaba ya atravesada en algunas otras meses, es porque ya le había dicho al papá. ¿ok? Y son niños que incluso se notan seguros, ¿ok? Yo te decía la mirada arriba, su tono de voz, te dicen las cosas muy claras y los papás, pues claro que se sorprenden, ¿ok? Entonces, esta parte de buscar estrategias, ¿qué podemos hacer, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Ok? Y esto por favor atiéndalo en terapia. Si tú sientes que tu hijo otra vez está dejando de comer, está aislado, no está durmiendo, por supuesto, que se está mordiendo las uñas, porque no hablamos ahorita que de hacerse pipí incluso también, pero esto es estrés y ansiedad. Atiéndalo con un psicólogo, por favor, porque nosotros les acompañamos de manera muy particular a la edad que tiene el niño y con el contexto que está tanto en casa como en la escuela, les ayudamos de manera muy particular. ¿Ok? Otra también ya casi para terminar, junto con esa estrategia yo te platicaba, pongan ejemplos, ¿ok? O platiquen de situaciones pasadas o de películas para que quede claro poniendo estrategias. Otra también es que en casa empiezan a trabajar desde que los niños están muy pequeños la empatía. Eso va a ayudar muchísimo a detener o a que los niños puedan identificar la violencia. Yo siempre les hablo tanto a mis hijos aquí en casa como a los niños en la consulta sobre el amor bonito. El amor bonito es que alguien te quiera mucho, que te dé abrazos, que sea amable contigo, que te escuche, que no te quite tus juguetes, que te comparta. Ese es el amor bonito. Y eso incluye a los amigos, incluye a los papás, incluye a los maestros, etc. ¿Ok? Porque yo les hablo del amor bonito, pero a lo mejor en casa no hay un amor bonito. Y a lo mejor el niño me va a decir, bueno, pues me hablas mucho, pero ¿qué es eso? O sea, ¿ok? Con ejemplos, ¿ok? Y el amor bonito, yo les decía, esta contraparte de, en casa, pues no empujamos, en casa somos amables. En casa no jaloneamos, en casa no gritamos, en casa no decimos groserías, en casa pedimos las cosas amablemente. En casa este es el tono que usamos, ¿ok? En casa no es que otra vez castiguemos, en casa platicamos y hay consecuencias, ¿ok? Y te lo estoy diciendo otra vez con este tono y no te estoy regañando. Ni estoy siendo irónico, estoy siendo sarcástico.
¿ok? Entonces, cuando tú enseñas empatía, la empatía es imaginar cómo se siente el otro y poder ayudarlo. De hecho, yo en otro video ya hemos platicado acerca de los beneficios de tener una mascota. La mascota o una plantita. De hecho, en el método Montessori, muchas escuelas piden a los niños como parte de los útiles escolares, les piden una planta. Y de hecho les piden una fotografía de la familia, donde toda la familia esté junta. Y las fotografías están dispersas, porque es esta parte del sentido de pertenencia y es parte de los valores que los niños traen de su casa a la escuela y que los llevan a cabo en la escuela, en el ambiente, en el método Montessori. Y la plantita es para cuidarla, regarla, sacarla, quitarle las hojitas, ponerle piedritas, drenarle el agua. Es este cuidado de un ser vivo. Pasa lo mismo con las mascotas. Ahí estás generando empatía. Si no tienes espacio en casa, busquen un pez. Por ejemplo, los gatos son muy limpios. Hay que educarlos, eso es cierto. Los pelitos, yo le decía a un papá, porque hablábamos de que el niño no se quería mudar a su cama, y el niño decía, es que no quiero dormir solo, pero sí quiero dormir con el gato. Y entonces, mamá, con el gato. Hay cepillos que tú ya les pasas y trae la bola de pelo. Hay un cepillito que yo tengo que le pones agüita caliente al cepillo y con el mismo vapor y los cepillos se queda el pelo atorado en el cepillo. Lo encontré en Amazon. Eso también ayuda. Incluso, otra vez hablando de responsabilidades, enseñan a los niños a barrer, a usar la aspiradora. También eso es muy fácil para los niños, para que también ellos cuiden a las mascotas. Darles de comer, cepillarlos, sacarlos a pasear. Es el cuidado a otro. Este cuidado ellos lo van a entender para cuidar los buenos tratos a otras personas, y esos buenos tratos es lo que se espera que las personas sean con ellos. Entonces, donde hay un ambiente que no es saludable, no tengo que estar ahí, yo me voy. ¿Ok? Por eso cuando se encuentran, hacemos amigos. Los amigos tienen mucho que ver con lo que nosotros enseñamos a nuestros niños. Si hay algo que no te gusta del amiguito de tu hijo, revisa qué tiene él que está sucediendo en casa que está haciendo match con tu hijo. Te lo dejo de tarea. Ya casi para terminar, hablemos también, así como hablamos de la inclusión y de la gestión emocional, hablemos de inclusión, ¿ok? Integración es otra cosa. Integrar es agregarlo, pero no invitarlo. Y la inclusión es, pues vamos a jugar niños y niñas, ¿ok? Y nadie se queda fuera. Está bien, si alguien no quiere jugar, se puede ir, pero aquí jugamos todos. Yo estoy incluido. Eso habla también mucho que los niños pueden otra vez visualizar, entender cuando hay algo que está bien de lo que no y poderse separar, ¿ok? Y por favor en casa practiquen mucho los valores, ¿ok? Probablemente tú tengas valores en casa, pero a lo mejor no les habías dado tanta importancia. Y es muy importante que en casa, yo te decía, yo te recomiendo que los trabajes una vez al mes, busca uno, trabájalo y haz una junta incluso en casa, ponlo escrito en una cartulina, pégalo, y en esta casa, yo te decía en la junta, hoy vamos a trabajar sobre el valor del respeto, a la amabilidad, como tú lo quieras llevar. Explícales cómo lo van a llevar a cabo. Incluso otra vez muchas escuelas lo llevan a cabo afuera, en la escuela, pero tráetelo también a casa para trabajarlo, y ponle también otra vez situaciones, ¿ok? Y ponle soluciones también que harían los niños para que ellos puedan delimitar cuando hay algo que no se está sintiendo bien, ¿ok? Ahora, les traje libros para compartir, ¿ok? ¿Cuáles son los libros que en consulta, pues, algunos de los libros con los que yo trabajo en consulta? Se los voy a dejar porque aquí pues está reflejada la pantalla. Se los voy a dejar en una publicación enseguida para que ustedes los puedan encontrar, ¿ok? Casi todos los encontré en Gandhi. Todos los encontré en Gandhi, ¿ok? El primero es este libro que se llama Moj. De hecho, estos libros son también sobre... ay, se me fue la palabra. Por ejemplo, este libro se llama Moj, el fantástico gato, rana, cuervo, ¿ok? Es este personaje, para que lo vean, ¿ok? Es cuervo, esta parte es gatito, tiene colita de gato y sus patitas son de rana, ¿ok? Y la historia de Moj es que, de hecho su mamá de Moj, aquí está, es un ganso. Y Moj, justamente porque es diferente, los niños de su cuadra no quieren jugar con él, porque lo ven justamente raro. Entonces, con los niños hablamos justamente de autoestima y autoconcepto, ¿ok? ¿Quién eres tú? De hecho, aquí en el libro, este libro está bien bonito, yo lo recomiendo, ojalá lo puedan encontrar, es un libro ya está muy viejito. Te habla aquí cómo es Moj, ¿ok?
Y justamente con esa rareza los niños no quieren jugar con él. Y el libro se trata de que Mog se autodescubra, que es bueno que sea cuervo, es bueno que sea rana, es bueno que sea gato, porque tiene esas habilidades que otros amiguitos no tienen. Y que él, que es con esas habilidades, pero tiene que creérselo, tiene que hacerlo, tiene que conocerse, tiene que él mismo asombrarse y decirse, wow, esto es fantástico. Cuando él mismo se mira hacia adentro y se gusta como es, los de afuera lo van a aceptar y lo van a querer. Que al final, no importa mucho si me aceptan, tengo que conocerme a mí, ¿ok? Y este libro habla de eso. Al final, sus amigos que lo rechazaban porque era raro, pues ahora, wow, corres rápido, saltas, nadas, vuelas, o sea, suceden cosas en la historia de Mog en el vecindario, y Mog participa. Él no sabía que podía hacerlo. Y mamá le da esa confianza justamente porque están buscando soluciones. Entonces, claro, se les ocurre una solución y entonces Mog se autodescubre y se da cuenta que él es fantástico, ¿ok? Es importante que una vez cuando hablemos de bullying, muchos de los niños se sienten, yo te hablaba de la baja autoestima, no se sienten fuertes, no se sienten inteligentes, no se sienten fantásticos, no se sienten buenos niños. Hay que enseñarles otra vez a encontrar esta chispa, esto que tú eres, ¿ok? Mog. Otro libro también, cuando hablamos de autoestima, este libro está bien bonito, se llama Orejas de Mariposa, seguramente ya lo has visto. Este libro es la historia de una niña que los niños de la escuela se ríen de él y le hacen comentarios desagradables. Por ejemplo, hay una parte donde ella, su falda, su vestido, es una falda, tiene cuadritos y le dicen que su falda es como si fuera el mantel de un picnic, pero al parecer lo dicen así como riéndose de ella, ¿no? Y ella contesta como de una manera amable de lo que significa su falda, ¿no? Le critican sus cabellos, le critican sus orejas, le critican, por ejemplo, incluso su calcetín, que su calcetín está viejo, etcétera, y ella habla de que su calcetín no está viejo, simplemente tiene una ventana y sus dedos salen a tomar el sol, ¿ok? De esta manera tan tranquila como ella convierte estos comentarios malintencionados, y de hecho los niños, en todo cuando ella contesta, los niños se quedan como... ¿ok? Entonces, cuando ellas se ríen de sus orejas, habla de que las orejas son como si fueran las mariposas, o sea, de esta parte que me hace única y que no permite que ellos lo tomen como risa, ella frena. Es un libro bien bonito que debes de tener en consulta. Otro libro bien bonito también, que ya es un libro muy viejito, es de Conaculta. Y de hecho las imágenes son pues también arte. Es un libro que se llama Todos somos diferentes, de Alicia Molina. Es un libro que habla justamente sobre las habilidades, sobre las habilidades y sobre los talentos de los niños. Es un libro de una niña que un día en la mañana se levantó y tenía algo como una cola. Esta cola le causaba muchas molestias, la gente la veía rara, incluso en la clase el maestro la sentó hasta atrás para que no estorbara con la cola. En las clases de deporte pues no pudo participar, de repente alguien le hizo un pantalón para que escondiera la cola y al final ella se da cuenta que esta cola es grande, es esponjosa, es brillante, me puedo cubrir, me puedo tapar si quiero alcanzar, o sea, encuentra que esta cola es fantástica y que tiene habilidades. Y entonces su abuelita le ayuda y dice, pero es solamente una cola, y es tu cola y es brillante y tú eres fantástica. Y al final de la historia ella va al parque y se encuentra con otros niños. Todos los niños tienen sus colas guardadas porque no les han enseñado que eso es fantástico. Y entonces cuando la ven a ella con esa cola tan brillante y ella feliz con su cola, porque al principio para ella parecía un defecto y todos incluso le decían córtala, escóndela, no es bueno, etc. Los niños sacan sus colas y se dan cuenta que las colas son diferentes, ¿ok? Y esto yo lo manejo en la consulta como las habilidades que cada niño tiene, y de hecho en consulta hacemos una cola. ¿Ok? Hacemos un hilo y en el hilo vamos pegando las habilidades de los niños. Esto ayuda a fortalecer mucho su autoestima, ¿ok? Igual que los otros libros, perdón. Este libro ya está muy viejito y tal cual se llama No Más Bullying para mí. Ojalá lo puedas encontrar. Es un libro delgadito, de pasta dura, y este libro es de Uranito y me costó como 60 pesos. Lo encontré hace mucho tiempo en una feria del libro y lo encontré también en Gandhi más adelante. No sé si lo puedas encontrar u otro libro que se le parezca. Este libro es bien bonito
porque te habla paso a paso lo que es el bullying. Por ejemplo, los bullying están, o sea, ¿qué es un bullying? El poder de la atención, o sea, te lo va desglosando todo. Y al final te da herramientas de cómo manejar el bullying. Viene como paso 1, paso 2, paso 3 y viene con imágenes. Este libro es bien clarito para los niños. De hecho, yo ahorita le quité, por ejemplo, el separador, porque con los niños pues no lo leemos todo en una sesión, leemos 1 o 2 hojas, ponemos ejemplo para que los niños vayan razonando y vayan aterrizando y hablemos de esto que está pasando en la escuela y lo podamos abordar en la consulta, ¿ok? Otro libro, ya casi para terminar, es este libro que es como una serie de libros, una colección de cuentos que son como unos 6, 7 libros. También ya son libros que están muy viejitos, todos estos los encontré en Gandhi, también son de pasta delgada. Me costaron también como 60 pesos. Y estos libros, si mal no recuerdo, yo los vi en Gandhi de manera muy reciente, pero la portada cambió un poco, pero es la misma. Estos libros se llaman Mis amigos y yo. Y vienen varios cuentos adentro. Por ejemplo, esto es un cuento. Empieza aquí y termina acá. Y la siguiente página es otro cuento que empieza aquí y termina acá, ¿ok? Bueno, estos cuentos son cuentos de valores. Y por ejemplo, en este cuento se habla de amigos que se ayudan, compartir con amigos, cooperación y trabajo en equipo, elegir a los amigos, hacer amigos y sinceridad entre amigos. Y por decir, sinceridad entre amigos viene un cuento, cómo hacer amigos viene 1, 2, 3 y 4 cuentos, ¿ok? Para que tú los puedas abordar. Y este libro, por favor, habla de valores, hablan de ejemplos, vienen soluciones y habla sobre cómo hacer una amistad bonita para que los niños aprendan a identificar que donde yo no me siento cómodo, no tengo que estar ahí. Ahora sí, ya para cerrar, es este libro. Este libro lo encontré en Gandhi, es de pasta dura y algunas veces les dejo por aquí el precio para acordarme. Este me costó 250 pesos en Gandhi. Este es un libro que te recomiendo que lo tengas en consulta porque, por ejemplo, el libro se llama Mi maestra es un monstruo. Es la historia, dice, Roberto se llama el niño del libro, ¿ok? Aquí está sentado en su pupitre y dice, mi maestra es un monstruo. Y la maestra contesta, no es cierto, ¿ok? Es la historia de un niño que desde su perspectiva ella ve a su maestra como un monstruo porque la maestra les grita todo el tiempo. Y la situación es que Roberto le encanta volar aviones de papel. Entonces, cuando la maestra está hablando, la maestra, Roberto, siéntate. Y Roberto vuelve a volar su avioncito de papel. Y la maestra, Roberto. Y la maestra pues está enojada, digo, ya cuando terminas de leer, porque Roberto pues está volando su avioncito de papel. Un día, un fin de semana donde no hay clases, a Roberto le gusta ir a un lugar muy especial, lleno de árboles y donde hay un cielo muy bonito, etc. Y a Roberto le gusta ir a jugar. Resulta que ese día Roberto se encontró a la maestra y Roberto no esperaba encontrarse a la maestra ahí. Y pues para los dos resulta incómodo, incluso raro, porque pues qué raro ver a la maestra se llama Kirby, la maestra Kirby, pues en un lugar que eso no sea la escuela. Y hay un silencio absoluto y entonces algo sucede donde la maestra ahora es amable. Y entonces se da cuenta que la maestra no es un monstruo, sino que simplemente la maestra se comporta así porque situaciones suceden en la escuela y que ahora ella conoció esta parte humana de la maestra donde no es un monstruo y después cuando regresan a la escuela de repente la maestra vuelve a ser Roberto. No sé si me expliqué, esta perspectiva que tienen los niños. Y la maestra, pues, esta no es la cara de la maestra. Hay que descubrir lo que hay adentro de la maestra y del libro para que ustedes puedan conocer la historia. Me parece un libro muy bonito cuando los niños tienen una percepción de los maestros un tanto confusa o que a lo mejor son malas personas o que no ayudan mucho y que por medio de la lectura de un cuento los niños pueden entender esta parte. Y este libro me gusta en particular porque es la reacción que tiene un maestro, quizá a lo mejor ante la presión de un grupo, ante la situación de un niño, ante el comportamiento de un niño, más el programa que ellos tienen que cumplir, etcétera, la carga que hay en un salón de clases y la percepción que tiene un niño. Pero lo que yo les decía del profe Esteban, al final de cuentas los maestros también son personas, también son seres humanos, que muchas veces los niños, yo siempre se los he dicho a ustedes,
Los papás tenemos que humanizarnos porque los niños no saben que nosotros somos personas que también nos cansamos. Bueno, a veces ellos no saben que los maestros también son personas que quieren comer. De hecho, cuando son vacaciones como ahorita en verano, yo les explico a mis hijos y se los explico a los niños de la consulta que en verano los maestros también se van a su casa a descansar, porque también ellos son personas, también son papás, también tienen familia, también quieren ir a casa, también quieren estar en la playa, también quieren ver una serie, también quieren estar acostados en su cama, también quieren comer su comida caliente. Ellos también son personas y cuando son vacaciones ellos también descansan. Y ya cuando regresan a clases, pues ya serán el maestro y tú serás el estudiante. ¿Ok? Así que yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Voy a acercarme por aquí la pantalla y voy a leer sus mensajes porque de este lado no me deja verlos todo. Génesis Heredia viendo el video. Génesis, bienvenida. Nilo, hola. Dice Rockmar, se escucha muy poco. Híjole, se escucha muy bajito. Híjole, no sé si porque tienen batería. Yo creo que algo está pasando porque de este lado, de aquel lado se escucha bien. Y me los pongo porque yo les platicaba que aquí donde estoy está una carretera que es muy transitada, que es una de las carreteras importantes de la ciudad de Tijuana. Entonces pasan camiones grandes haciendo mucho ruido y de repente pues lo que quiero es que atrape solamente este sonido del que estoy hablando y que deje fuera todos estos sonidos para que no pues que no interfieran, ¿no? Hilda Llovita dice buenos días. Yamila, ¿de dónde son? Yo estoy en la ciudad de Tijuana, te platicaba, aquí en México. Hilda dice, mi nieta tiene síndrome de Williams, soy de Ecuador, ella tiene el carnet con un porcentaje del 30%. Hilda, bienvenida. Y Vicky dice, hola, buenos días, muchas gracias por el tema, me interesa mucho, la veo desde Guatemala. Vicky, muchas gracias. Graciela también, que se escucha, híjole, bajito. Yo espero híjole, que se haya dado todo la información. Vicky dice, a mi niño el año pasado lo agredían físicamente, este año empeoró la situación, el punto es que se regó la voz en diferentes salones, decían que el niño iba a matar a mi hijo, el problema es que mi hijo se volvió violento diciendo que es por defenderse. Híjole, son situaciones muy complicadas, mira. Yo también como mamá en algún momento de repente a veces había un niño que molestaba a mi hija haciéndole algún comentario y aquí es donde los papás me dicen, híjole, ¿cómo le hago? Porque, por ejemplo, yo lo que he visto más en consulta es que el papá suele decirle al niño, pégale, de manera muy directa, tú también y pega primero, por ejemplo. Incluso me ha tocado escuchar de mamás que dicen, tú tienes que pegar porque si no pegas tú, o sea, no te defiendes, cuando llegues aquí en casa, pues yo también te voy a dar, por ejemplo, por él y porque no te defendiste, ¿no? Y entonces el niño, pues aquí quizá a lo mejor no sabe qué hacer. Es donde yo les digo, usen la palabra defenderse desde que están muy chiquitos y defenderse, ellos con el tiempo sabrán qué hacer, porque el defenderse es dar el permiso y de hecho ustedes den el permiso en casa para decir, tú tienes el permiso, hijo, para defenderte, siempre y cuando no hayas sido tú el primero que empezó, porque eso no es defenderse, ¿ok? Quiere decir que tú empezaste a pegar primero, quiere decir que tú empezaste a empujar primero, bueno, ahí te vas a meter en problemas en la escuela y cuando lleguemos a casa vamos a platicar. ¿Okay? Los niños, claro que después yo te decía que los niños lo acomodan muy bien, porque los niños lo viven, ¿ok? Pero defenderse es no permitir que te empujen, te tienes que ir, decirle que eso no está bien, poner tu brazo, porque esta distancia es para protegerte, ¿ok? Defenderse es decirle a la maestra, es gritar, no me gusta lo que me estás haciendo. Yo les platicaba hace mucho tiempo que cuando mi hija estaba muy pequeña y ahorita ya tiene 13 y medio, pero recuerdo mucho que estábamos en un cumpleaños y resulta que estaban haciendo fila, mi hija tenía yo creo como unos 4 años, estaban haciendo fila en un cumpleaños porque había un pintacaritas. Y había un niño que él se salía de la fila y se iba a brincar a un brincolín, mientras todos los demás niños hacían fila igual que mi hija. Entonces el niño se salía de la fila, iba, brincaba y regresaba y se metía en cualquier parte de la fila. Resulta que cuando se metió con mi hija en frente, mi hija como que lo vio y se dio cuenta que iba y regresaba, entonces como que ella lo analizó y entonces le gritó a ella al niño, como no puedes estar haciendo esto, no puedes estarlo haciendo, algo así. Y entonces el niño se brincó porque pues yo lo vi y entonces se asustó más bien de los gritos de mi hija y salió corriendo. La mamá no se acercó ni nada, digo, quizá como lo hubiéramos abordado al final hubiera sido diferente. Mi hijo no se asustó, mi hija no, la mamá
mamá no vino ni nada, pero era esta situación al final, quizá a lo mejor es algo, un ejemplo muy burdo, pero es como ella lo llevó a cabo y al final es defendiendo su lugar. Ninguno de los otros niños dijo nada, pero ella defendió su lugar y eso no está mal. Y esta parte es dar el permiso a los niños de poder hacerlo. Entonces, esto de que se volvió violento más bien es mi hijo empezó a defenderse, quizá a lo mejor con agresiones o con violencia, que ya lo platicábamos porque pues no había de otra. Ahora, como mamá también me ha tocado en algún momento, yo de manera muy particular, cuando suceden estas situaciones, escribir un texto aquí en mi casa, en la computadora, y escribo el contexto tal cual, poniendo nombres de los niños. Pido una cita con la directora o en la escuela. Yo generalmente me voy con la directora porque probablemente a lo mejor pido una junta con los maestros y a lo mejor pues lo dices, ¿no? Vas y lo hablas por teléfono, lo mencionas a la salida, etcétera, pero de repente sientes que esto no se arregla. Entonces lo que yo hice en algún momento fue escribir una carta, pedí una cita con la directora y me senté a exponerlo, ¿ok? Esto presiona un poco a la escuela. Insisto otra vez, al final la escuela yo te decía que a veces pareciera que la escuela no hace mucho caso, pero la verdad es que acuérdense otra vez que las reglas para la escuela han cambiado mucho, donde la prioridad es para el niño. Entonces, la prioridad es para tu hijo como la prioridad es para el otro. Y no sabemos de verdad a veces los papás del otro niño, porque me ha tocado, yo te decía que a veces los papás contestan como son cosas de niños, son cosas de adolescentes, hay que exagerado. Entonces, si tú ya recibiste esta respuesta de los padres, pues la verdad es que es triste pensar que a lo mejor no hay mucho que esperar del niño. Aquí es donde los papás me han dicho, bueno, Mónica, ¿y qué hago? ¿Lo cambio de escuela? Si tu hijo está en una situación ya de mucho riesgo, sí cámbialo de escuela. Pero si tu hijo, quizá a lo mejor el bullying son empujones, gritos, etcétera, que quizá a lo mejor, no quiero decir que no son grandes, al final de cuentas, yo te decía que para que haya un empujón, etcétera, o estos como se hace todavía, se sigue haciendo en las escuelas públicas, donde hay peleas fuera de las escuelas públicas. Digo, las privadas no se da tanto porque pues generalmente los padres, las escuelas privadas, la regla es que los niños no salen a irse, los papás tienen que ir por ellos, los dejan en la puerta y los recogen en la puerta. Sin embargo, en las públicas sí se da que los niños llegan solos y se van solos. Entonces, cuando es así, quizá a lo mejor acércate con los padres, ¿ok? Si la escuela ya no te pone atención, acércate con los padres. Me ha tocado como mamá también acercarme de manera muy particular con una mamá y en un tono muy amable. Mi intención no es pelear, a lo mejor nada más informarle, porque también me ha tocado donde los papás a veces no se enteran mucho del comportamiento del niño y me ha tocado papás que se disculpan conmigo como se disculpan, o incluso los papás me ha tocado que ellos hablan con sus hijos y el niño al día siguiente se disculpa con mi hijo y las cosas se arreglan. Aquí también podemos acercarnos con los papás. Insisto, dar el permiso a nuestros hijos de defenderse también y de platicar, insisto otra vez, por eso la insistencia de que ustedes puedan platicar con otros padres acerca de esto está sucediendo en el salón, como padres, ¿qué podemos hacer? Porque a lo mejor ya platicamos con la escuela, ya platicamos con la maestra y esto no se está resolviendo. Y muchas veces cuando como padre te juntas con otros padres, ya hay cierta presión hacia la escuela para que se pueda resolver. Es lo que te puedo decir. Vicky. Y dice Car Araya, dice, mi hijo, un adolescente, he notado que me miente mucho, los problemas siempre son contra mí, desinterés en el colegio. Car, muchas veces esto es como un comportamiento natural de los adolescentes, porque el desinterés, es cierto que a veces los adolescentes le prestan más interés al grupo social, por eso es que no hay tanto interés de ir a la escuela. Y mucho contra ti, revisa qué tanto está participando papá. Mucho contra ti puede ser que a lo mejor sí estás ocupada en el trabajo y quizá a lo mejor, porque aunque son adolescentes y pensamos que como ya están más grandes no nos necesitan, la verdad es que los adolescentes nos necesitan como si tuvieran 5 años. Necesitan de un abrazo, necesitan de que los escuchemos, necesitan de que los orientemos, que les digamos qué hacer, un abrazo, atención, sí nos necesitan, ¿ok? Algunas veces cuando no hay una figura paterna, la descarga emocional de los hijos es contra mamá y mamá se siente muy mal porque mamá dice yo lo doy todo y parece que mis hijos no me agradecen. Al contrario, porque lo das todo, eres la única figura donde los hijos tienen que ir a descargarse. ¿Okay? No tienen, van y se descargan, no es lo correcto. Yo aquí te diría, atiéndelo con un profesional para que pueda trabajar con tu adolescente en donde descargar
esto que sucede. Y esto de las mentiras muchas veces es porque los papás solemos castigar mucho, porque quizá a lo mejor somos demasiado autoritarios, ellos nunca tienen la razón, no pueden opinar, no pueden decidir y entonces prefieren mentir para que tú no te enojes. ¿Ok? Rus dice, hola, mi niño no quiere ir a la escuela a hacer las tareas y anotaciones, sí en la casa, pero en la escuela no. Algo está sucediendo en la escuela. Quizá también aquí vayan y pregunten a la escuela abiertamente. Yo les platicaba que muchas escuelas lo que hacen es que al principio del ciclo escolar, como por ahí de octubre, si aquí en la escuela empezamos clases en septiembre, a mediados de octubre las escuelas hacen citas con los padres para decirle a los padres si los niños lograron adaptarse a la escuela o no. Al final del ciclo escolar, por ahí como de mayo, las escuelas vuelven a sentarse con los padres para darles recomendaciones para el siguiente ciclo escolar. Si tu escuela no lo hace, siempre acérquense con el maestro de vez en cuando para preguntar cómo va mi hijo en clase, cómo lo ve en la parte social, cómo está jugando, cómo está aprendiendo, cómo se está concentrando. Y los maestros hacen esta retroalimentación para que te enteres qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y Rosalía dice, yo noté eso de mi hijo cuando empecé a llevar a la guardería, así le quedó, ya tiene más de un año que lo saqué de ahí, el comportamiento de los niños, ¿verdad? Luz Marina dice, buenas tardes y bendiciones, muchas gracias Luz. Dice Eri Jan, dice, hola, mi hijo empezó con tics, no sé a qué se debe. Es probable que sea estrés. Date una vuelta por el médico, con el pediatra, para descartar que sea algo biológico, algo natural del cuerpo, porque a consulta, o sea, morderse las uñas, hacerse pipí, hay niños que por estrés mueven las aletillas de la nariz, mueven las orejas, están tronando los dedos, la pierna, los tics también. Incluso alguna vez me llegó un niño en consulta que él de repente movía los ojos, el ojo le giraba, o sea, se ponía blanco y él estaba aquí y lo hacía de manera inconsciente, es por el estrés por el que estaba pasando, y los tics también pueden ser estrés. Carolina dice, hola, buenas tardes, quiero una consulta, por favor. Carolina, ¿puedes escribirme aquí en el Messenger? Si no, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, ahí les contesto más rápido. Si de repente no les contesto el teléfono es porque estoy en consulta, o por ejemplo como ahorita que estoy en live, pues obviamente no les contesto el teléfono. En consulta tampoco contesto el teléfono hasta que termina, reviso los mensajes y se los devuelvo. Y ahí es donde me pudiera tardar un poquito más y pareciera que estoy conectada y no, porque las publicaciones que están en las páginas están completamente programadas. Entonces en automático se suben solas, yo no estoy tan pegada al aparato, ¿ok? Para que me puedas dejar un mensaje por WhatsApp es 664-670-9900, porque estoy en Tijuana. Joana Ábalos, información importante. Lupita dice, mi nieta tiene 2 años y le da por pegar, ¿cómo le puedo manejar? Yo te decía, Lupita, que a esa edad es muy natural porque están conociendo el mundo, ¿ok? ¿Qué es lo que puedes hacer para que no pegue? Cada vez que ella pegue, toma su mano y dile, ¿ok? Ahora, también puedes, por ejemplo, tomar su mano y bajarla y decirle que eso no está bien, ¿ok? Pero eso es tomarlo quizá a lo mejor con los no que yo siempre les he dicho, deja los no casi para el final. Ahora, hay los que no son negociables, toma la mano y baja. Pero también puedes tomar la mano y tomarle, por ejemplo, así sí me gusta, así no, así me duele, ¿ok? Échale histrionismo. Insisto otra vez, los niños lo aprenden. Liliana, psicóloga. Mónica, gracias por todas las recomendaciones de los libros, gracias a ti. Vicky, muchísimas gracias. Liliana dice, muchas veces los papás no tomamos en cuenta que es importante enseñar a los niños a defenderse, a pedir ayuda en caso de algún agresor, en reforzar su autoestima, autocuidado, y que aprendan a no vivir con miedo por ser permisivos. Claro que sí, Vicky, lo dijiste bien bonito. Dice Edith, dice, mi niño de 2 años y medio llora cuando alguien se le acerca, ¿qué puedo hacer? Ok, mira, revisa cómo se está acercando. Yo no conozco a tu hijo, no estoy viendo cómo lo hace, pero muchas veces los niños cuando tienen un apego muy fuerte con su adulto, por ejemplo, si tú te quedas en casa a cuidarlo a él se siente seguro contigo. Y los niños, cuando ven una persona extraña que no conocen, no se sienten seguros y es cuando se van hacia mamá y la abrazan o buscan sus brazos, ¿ok? Eso es algo muy natural.
Si sientes que a lo mejor, por ejemplo, solamente quiere estar como contigo, también revisa. A veces es también el apego no tan seguro que el niño siente, porque puede ser que a lo mejor tú, supongamos que a lo mejor trabajas mucho, no estás tanto tiempo con tu hijo, cuando llega tu hijo está contigo y solamente quiere estar contigo con nadie más porque contigo se siente seguro. Insisto, a veces esto también es sí el tiempo, pero más la calidad del tiempo que estás con tus hijos, porque tampoco quiero hacerlos sentir mal, porque pues yo sé que hay que salir a trabajar, pero el tiempo que tú tengas para tu pequeño hay que hacerlo con calidad. ¿Ok? Rosalía dice, fue sobre la prueba que hacen de que le quitan el cinturón y los niños se cubren, pero es cuando llamo la atención y me acerco a él y se cubre. Híjole, pues pregúntale, por ejemplo, ¿por qué hace eso? Digo, yo se los puse de ejemplo, porque ese fue un reto de algunos papás que lo hicieron para mostrar que su hijo no era maltratado, ¿no? Y que pareció también algo como divertido. Pero pregunta, o sea, ¿esto dónde lo viste? ¿Es dónde está pasando? ¿Puedes confiar en mí? Otra vez, de una manera muy tranquila. Aquí, donde yo les digo a los papás, cuando tú das este margen de tiempo de calidad, de comunicación y de conectar, cuando tu hijo te comparte algo que tú sientas que se te va el alma al suelo, con eso sigue guardando calma. Sigue estando tranquilo, sigue con tu voz tranquila, dile a tu hijo que todo está bien, que vas a estar buscando soluciones, etc. Y después te puedes echar a llorar, te puedes gritar, voy y busca ayuda, pero tú tranquila. ¿Por qué? Porque si reaccionamos de una manera donde los gritos y esto, los hijos van a pensar, claro, esto está mal, no lo voy a decir, y no lo van a decir, y no te van a querer decir más. De hecho, los niños en consulta son muy abiertos en decir, no quiero hablar de esto, ¿ok? Vamos despacio, vamos a tu ritmo. ¿Ok? Entonces, cuando más sientan que se desbordan, es cuando más tranquilos tienen que estar, papás. ¿Ok? Daniela dice, ¿cómo puedo ayudar a la niña que cuido? Le cuesta ser amigas y busca mucho la aceptación de sus compañeros de colegio. A veces es terca y se echa la culpa de no tener amigas y su mamá reniega también. ¿Ok? Híjole, a lo mejor a la niña la están culpando mucho en casa, como la clásica de, es que tú no lo haces bien, ya se cayó por tu culpa, no, es que no sirves, por ejemplo. O sea, frases como esas hacen que el niño tenga baja autoestima y que no se sienta merecedor de. Los niños son egocéntricos de manera natural. Todo lo que está sucediendo es por mi culpa. Y si a eso le rematas y le reafirmas que es cierto, es tu culpa, entonces el niño se siente, pues como decimos los adultos, se siente poca cosa, no se siente merecedor de. Entonces el niño no merece tener amigas y no hace un esfuerzo porque ya sabe que las niñas no se acercan a ella porque yo soy mala persona, no soy una buena amiga, etc. ¿Cómo le puedes ayudar? Busca libros así como estos que yo te platicaba ahorita, como sobre la autoestima, donde habla de quién eres tú, ¿ok? Eres una buena niña. De hecho, hay un libro que se llama No hay niño malo, tal cual. No recuerdo ahorita el autor, se llama Teresa González, si mal no recuerdo, ella es una psicóloga y es un libro bien bonito, bien digerible para los adultos que se llama No hay niño malo, donde te expresa el porqué del comportamiento del niño, desde la parte cognitiva, el cerebro, las emociones, los mitos que se dicen acerca de la crianza, etcétera, y cómo te dice al final los niños solamente se comportan porque son niños, porque están creciendo y porque están aprendiendo, pero ellos no te quieren manipular, ellos no son traviesos, ellos no quieren molestarte, ellos no tienen malas intenciones, solamente son niños que están creciendo. Entonces, este libro, por ejemplo, te abre este panorama para poder ser empático y entender el mundo del niño. Y ahora sí, esta parte te ayuda en la crianza para que le ayudes a él a desarrollarse de una manera adecuada desde la perspectiva del niño. ¿Ok? Vanessa dice, ¿cuáles son los focos rojos para que uno como padre pueda percatar si sufre bullying o simplemente es porque no quiere ir a la escuela? Vanessa, no sé si llegaste poquito tarde, ya los platicamos, ahorita no me voy a detener porque veo que hay otros mensajes abajo para que vuelvas a ver el video porque nos estuvimos deteniendo, estuvimos hablando de cómo revisar cuando el niño, como algunas alertas rojas, cuáles son las consecuencias del bullying y desglosamos ahora sí que de todos los recomendaciones que podemos hacer en casa. Te platico unas rapiditas, por ejemplo, yo te decía que dejan de comer, dejan de dormir, dejan de jugar, están muy irritables, se aíslan, por ejemplo, ¿ok? Damari dice, ¿qué hacer si mi hijo es violento y no hace caso y tiene 15 años? ¿Ok?
Mira, Damari, cuando ya son adolescentes y son violentos, revisa en casa cómo estás trabajando con él tu estilo de crianza, ¿ok? Quizá a lo mejor a veces tenemos una crianza muy permisiva. ¿Qué significa permisiva? Dar permiso de todo y no poner límites. A veces también la violencia viene porque nosotros también tenemos esos comportamientos violentos. A lo mejor como adulto yo le grito mucho, lo regaño o lo castigo. También a veces pasa porque a veces como es hijo único lo consentimos demasiado y no le ponemos límites. Y entonces cuando ya crecen los adolescentes o los pubertos, más con los aparatos, insisto, con toda la sobreestimulación que hay, ellos piensan que el mundo es así y se comportan tal cual. Entonces, aquí quizá a lo mejor yo te diría que lo atiendas con un profesional para revisar qué está pasando a sus 15 años, porque a lo mejor también, digo, yo ahorita te estoy hablando porque no conozco la situación de tu hijo, pero también los adolescentes ya a esta edad, insisto otra vez, buscan la aceptación de su grupo social y puede ser que a lo mejor estén en una situación, en el grupo social, perdón, teniendo estos comportamientos violentos y tu hijo ya las está adaptando por querer ser parte de un grupo. Yo te diría, aquí me dices que ha golpeado y mordido a su papá ya 2 veces. Revisa también si pudiera estar usando, por ejemplo, algunas drogas, quizá a lo mejor también alcohol. Yo te diría que revises qué hay en su grupo social, ¿ok? Porque esto ya, por supuesto que no es lo adecuado. Y papá, ¿cómo está manejando la situación? Si están siendo muy permisivos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que no pasa nada. O a veces lo justificamos con, es que está muy estresado, ¿ok? O es que a lo mejor yo le grité mucho. Porque a veces, otra vez, cuando yo te decía que a veces son hijos únicos, a veces nos consentimos mucho, a veces también, y es cuando los roles se cambian. Y entonces el hijo ya no es el hijo, sino ahora se comporta como el adulto, porque es quien lleva la batuta, quien decide cómo se comporta y cómo nos comportamos los adultos y entramos a este mismo rol, ¿ok? Porque por supuesto que no es lo adecuado, ¿ok? De hecho, no sé, ahorita estoy pensando, a lo mejor yo te decía que a lo mejor es una situación de alguna sustancia que esté tomando, algún antidoping que le puedas hacer, una prueba de orina también y llevarla al laboratorio nada más como a revisar qué es lo que está pasando. Revisa, por ejemplo, en las personas con las que socializa, su entorno, cómo está, para que te puedas dar una cuenta, ¿ok? Ahora sí, ya me voy con la última. Dice, mi niño tiene 10 años, estamos batallando para que coma, cada vez es menos, 2 tipos de comida y tiene rachas en las que vomita. Ya tratamos con pediatra un tratamiento, pero volvimos a lo mismo y está teniendo problemas para dormir, es más serio. Mira, Mar dice, buenas tardes. Mira, dices que ya lo revisaste con el pediatra. Date una vuelta a terapia de psicología para ver qué es lo que está pasando en la parte emocional, porque los niños cuando dejan de comer, más cuando la mamá sabe que come muy bien y que come de todo y que dejan de comer, a veces es gradual, a veces dejan de comer de un día para otro, y que tiene problemas para dormir también, perdón, date una vuelta para revisar diferentes puntos. Cuando los papás van a sesión, te platico que muchas veces estamos muy enfocados en que dejó de comer y dejó de dormir, ¿ok? Solamente estamos viendo eso y eso nos causa conflicto. Los psicólogos desde afuera, los papás nos dan mucha información y los psicólogos otra vez desde afuera vemos mucho el entorno y vemos como un combo de situaciones que están impactando en el niño, que los papás generalmente no ven porque están muy enfocados solamente en este comportamiento. Date una vuelta para saber qué está pasando, porque si ya te dijo el pediatra que está bien, que llevó un tratamiento, dices que está, o sea, el orgánico ya lo atendieron, quizá a lo mejor sea algo emocional que tu hijo pues lo es como lo está manifestando también. Y también la otra, no sé, digo, ya tiene 10 años, pero yo lo veo en niños más pequeños que justamente a veces el vómito o la selección de algunos alimentos también es por una parte también que es orgánica de la laringe, de cómo está procesando la tráquea los alimentos. Es la sensación de la textura del alimento y es cuando hay un vómito o selectivo, ¿no? Pero esto también, esto sucede más en niños pequeños y de ahí viene el lenguaje. De hecho, se recomienda, digo, yo no soy experta en lenguaje, pero por ejemplo la gelatina, que es un alimento muy suave y que suele irse muy rápido, ayuda mucho a la fluidez del lenguaje, ¿no? Algunos, cuando hablamos de ciertas texturas de alimentos,
curiosamente va ligado al lenguaje, pero ya tiene 10. Así que yo te diría que no lo descartes, que te des una vuelta a psicología para que pueda trabajar tu hijo o que tú como adulto puedas tener una asesoría. Y siempre recomiendo que sea presencial para los niños. Me han preguntado mucho si puedo atender en línea a los niños y la verdad es que no. En pandemia lo intenté y la verdad es que fue muy complicado porque se necesita tener confianza, que los niños logren confianza con el adulto que los va a atender, que los niños se sientan cómodos para poder trabajar, para poder compartir y que incluso el consultorio se vuelve un lugar externo de casa, o sea, se sale del ambiente para que el niño pueda sentirse seguro con un adulto confiable. Y eso se logra solamente cara a cara, de persona a persona. Entonces yo les recomiendo que busquen a alguien que sea presencial. Las asesorías sí les puedo trabajar, les puedo acompañar en línea, porque ahí me dan retroalimentación los adultos, ahí les pido que lleven una lista de preguntas y con mucho gusto les puedo atender. Las asesorías son 3 horas aproximadamente, pero si estás buscando terapia individual para tu hijo, procura que sea en tu ciudad de manera presencial. Y ya me despido con esta de Miramar. Dice, tengo una niña de 13 años y una de 3 añitos, pero muchas veces siento que no quiere a su hermanita. La regaño por todo, le toca sus cosas. Ya hablamos con ella para decirle que ella es más pequeñita y debe tener un poco de paciencia, pero siento a veces que no sé qué hacer. Mira, las adolescentes justamente están en esta parte donde ellas ya necesitan de su privacidad. ¿Qué quiere decir? Que pues tienes 2 niñas que están en edades muy diferentes. Definitivamente la más pequeña está conociendo el mundo y quiere todo tocar, y la más grande justamente quiere cerrar ese mundo para poder que nadie se acerque, porque ya está trabajando esta privacidad. Esto de la paciencia, tienes toda la razón, pero también, así como dijiste, ten paciencia con tu hermana porque es más pequeña. Aunque tu hija de 3 añitos ahorita no entienda mucho, ayúdale también a ella a trabajar los límites, que ella también aprenda que las cosas de su hermana no se tocan. Porque a veces pensamos que porque tu hija, la más grande, ya entiende, es ella la que tiene que entender el mundo de tu hija pequeña. Pero tu hija pequeña también puede aprender que a su cuarto no se entra, que sus cosas no se tocan. Por eso cuando hablamos de que no siempre compartir está bien, es eso. Si tu hermana te lo presta, está bien, pero si tu hermana no te lo ha prestado, hay que ir a devolver las cosas. Que si quieres entrar al cuarto de tu hermana, hay que tocar la puerta y preguntarle si puede, porque esto al final son límites, y estás trabajando con tu hija, con ambas de manera equilibrada, y no le estás dando la carga a la niña de 13. ¿Ok? Ahora sí, yo espero que este live, ya son 2 horas, que me dio mucho gusto que se hayan quedado conectados hasta el final. Es un tema muy importante que por favor lo trabajemos en casa, porque esto se sigue dando. Yo lo he visto en la consulta que ha ido de menos a más en las escuelas, y que muchos niños yo lo veo ya ahora como, no quiero decir como natural, pero ya como común, que de repente hay niños, la gran mayoría, que no saben qué hacer en la escuela cuando se les presentan situaciones. Es muy importante que lo trabajemos en casa, que hablemos del tema. Yo les decía que busquemos espacios para poder hablar acerca del tema. Usen todo el vocabulario tal cual, de las palabras y el vocabulario del cómo nos estamos refiriendo. Pongámosle nombre, hablemos de situaciones, veamos películas. Por ejemplo, ahorita se me ocurre la película, no recuerdo cómo se llama esta película, pero está en Amazon y me parece que la acaban de pasar a Netflix, que es de un niño que creo que tiene una deformación en la cara, que es un niño pequeño y le hicieron muchas cirugías y siempre estuvo estudiando en casa. Sale Julia Roberts y ella como mamá. Y después ya el niño ya va a entrar a la escuela, mamá lo quiere sobreproteger mucho, papá dice hay que relajarnos, hay que soltarlo, y al niño le cuesta ir a la escuela. Sus compañeros de hecho lo reciben bien, pero hay un compañerito también que de repente lo empieza a molestar. Pero el contexto, los contextos son bien interesantes, porque de hecho la historia se desarrolla desde la perspectiva de la hermana mayor del niño. Y son diferentes historias. Entonces el niño que al final se hacen muy buenos amigos, tiene una historia del por qué lo trata de esa manera. Vean películas. Yo les decía, los libros, cuando hablamos del final del libro, es como hablar de la solución de una historia. Pero ustedes pregúntenle a tu hijo qué cambiarías de la historia
¿cómo lo solucionarías tú? Y eso sería cambiarle la historia a una historia que ya escrita, y los niños cuando se ven en los libros se sienten identificados y se dan cuenta que no solamente a mí me pasa, también les pasa a otros niños. Y en consulta, cuando los niños llegan a consulta acompañados de su papá y de su mamá, los niños se dan cuenta que cuando ellos llegan hay otro niño dentro de la consulta. Ese niño se va, entra él, y que cuando él se va, llega otro niño. Entonces ellos se dan cuenta, claro, aquí hay niños que les pasa lo mismo que a mí y vienen acompañados de sus papás porque también quieren aprender, y eso les da confianza a los niños porque se saben que no son los únicos, que también hay otros que les está pasando. Y vienen mucho más emotivos porque también quieren saber y les encanta saber. A ver, platícame, Mónica, ¿qué le pasó a aquel niño? Yo les invento ahí una historia también, pero sienten esa confianza, ¿ok? Película, dice, se llama Extraordinario. Así es, Grace, muchísimas gracias. Se llama Extraordinario, para que lo busquen. Si mal no recuerdo, yo ya lo vi en Netflix y creo que también en Amazon está. No estoy segura si está en Disney también. Hay otra serie que también del libro, no sé qué fue primero, si el libro o la serie, que se llama Invisible, para que se den una vuelta. Es una historia bien bonita y ya está el libro, y también hay libro de trabajo, así se llama el libro, Invisible, y la serie también se llama Invisible. De hecho, la serie es para niños mayores de 13, porque quizá a lo mejor un niño más pequeño no le va a entender y se va a aburrir. Ahí hablan fuertemente sobre el bullying, pero hablan de los contextos. El final es muy bonito, pero la trama es muy intensa. Véanla, papás, si tienes niños pequeños, si tienes niños ya mayores de 10 años, yo te diría que te sientes con tu puberto a verla para que platiquen el tema tal cual sobre la mesa, ¿ok? A lo mejor no te has dado cuenta que a lo mejor tu hijo es un niño bullying, y otra vez, ¿qué herramientas le puedo dar? Porque aquí no se hace juicio de nada, ¿ok? Así que nada, yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este video. Por favor, compartan para que otros papás estén en el mismo canal y que pues muchos padres estemos, yo te decía, en la misma onda y tengamos herramientas para poder trabajarlo, que nuestros niños estén más seguros y darles herramientas para que ellos puedan resolver el mundo de allá afuera donde les toca también. Por favor, aquí en la plataforma les subo post sobre crianza casi todos los días. Recuerden que hay live todos los martes en punto de las 10 de la mañana. Si los videos ya no los ven es porque Facebook me notificó que los va a estar quitando después de un mes, y yo estos videos los bajo y me los llevo a YouTube. Allí los van a estar encontrando y me encuentran igual como Sigmónica Ruiz, y en Instagram me encuentran como Psicología Infantil también y Terapia de Juego, y allá les platico cosas que pasan en la consulta, cosas que me pasan como mamá y cómo las resuelvo también. Y pues aquí en Psicología Infantil y Terapia de Juego y Psicología Infantil Tijuana también por allá, para que compartan. Así que les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.